Bien, amigos de Deportes Misiones TV, como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una nueva tarde de Liga Posadeña, una nueva tarde de fútbol. Estamos instalados una vez más aquí en el estadio Ernesto Tito Cucharoni, en el estadio de Bartolomé Mitre, para este partido revancha de cuartos de final de este certamen Apertura. Torneo que hoy definirá a los clasificados a semifinales que todavía quedan por delante. Desde luego uno saldrá de esta cancha, desde luego uno saldrá de este enfrentamiento que sostienen Bartolomé Mitre, el local, y Guaraní Antonio Franco. El clásico de la provincia de Misiones que comenzará en un ratito nada más y que tendrá hoy su definición después de lo que fue el empate en 0 del partido de ida. Esto está absolutamente abierto. Esto es como si fuera partido único, ¿no? Porque el partido de ida no cambió absolutamente nada en la configuración, en lo que tiene que ver con el resultado, ya que la igualdad en 0 dejó todo inamovible y además como si todavía no se hubiese disputado ni un solo minuto. Digo, ni siquiera hubo gol o igualdad con goles, sino que fue 0-0 después de un partido de la semana anterior que, bueno, lo vimos donde hubo poco fútbol, donde se hizo todo más difícil para los dos equipos y que en definitiva terminó de esa manera con esa configuración. Estamos a través de Deportes Misiones TV, nuestro canal de streaming, para acompañar lo que será el partido que se vendrá a partir de las 15:30 en más o menos 10 minutos. Los equipos hasta hace un ratito estaban los dos en el terreno de juego. Ahora solamente queda Guaraní Antonio Franco, ya después de haber terminado los movimientos precompetitivos. Ahora usted lo ve ahí en ese puñado de jugadores en el medio de la cancha que ya se retira. Ya ha hecho lo propio Bartolomé Mitre, los dos equipos hacia los vestuarios, para la última charla tal vez con el entrenador, pero fundamentalmente para esa arenga final entre los jugadores y de luego venirse a la cancha, para vestirse de Mitre, para vestirse de Guaraní, para los 90 minutos que van a definir esta Entrega. Coraje. Recordando que en cancha de la Picada también habrá definición, ahí donde hace las veces de local Brown frente al conjunto del Brete. Recordemos que en ese partido, en esa serie, ganó Brown en el primer partido 1-0 frente al Brete de visitante. Hoy hace las veces de local en Villa Cabello. Y también hay definiciones en cancha Atlético Posadas, donde el local va con 1 de mayo después de haber perdido 2-0 en el partido de ida. Aquí, lo dicho, 0-0 en la ida, ya clasificado la cantera, es el otro semifinalista que ya tiene la Liga Posadeña de Fútbol. Así arrancamos, así nos presentamos, estamos iniciando, comenzando a vivir el clásico de la provincia de Misiones aquí en el Ernesto Tito Cucharoni. Ya seguimos en un ratito, le invitamos a quedarse del otro lado, ya se viene el fútbol. Entrega. Coraje. Confianza. Comprensión. Alegría. Pasión. Identidad. Tolerancia. Determinación. Amistad. Disciplina. Juego limpio. El deporte es una escuela de valores. Bien, así la cancha, ¿no? Este es el marco que presenta el terreno de juego, muy bien presentado, lógicamente con alguna imperfección, producto de los últimos días de mucho frío y que seguramente hace que todo sea más difícil. En esa cabecera, la hinchada de Guaraní Antonio Franco, que vemos que va poblando el sector que le corresponde a los visitantes, y mucha gente de Mitre también, lógicamente presente. El tema es que nosotros estamos instalados aquí en la tribuna de Mitre. Tenemos a nuestra derecha, así esa parte de la tribuna de Bartolomé Mitre, y nosotros estamos instalados en la otra. Por eso usted por ahí no verá tanto el público de Mitre, porque bueno, estamos aquí nosotros metidos en el medio, agradeciéndole también a la gente de Mitre, más allá de los integrantes de la institución, digamos, al público, que siempre estamos al lado, hasta robándole un pequeño espacio, pero siempre con la posibilidad de hacer nuestro trabajo. La idea es llevarle la mejor imagen posible y este es el lugar adecuado. Arrancamos de esta manera, los saludo, le doy las buenas tardes a quien estará con nosotros hoy en los comentarios para el análisis del partido. Kevin, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mauro, para vos, para toda la audiencia. Así es, una tarde espectacular, el clima se presta para jugar un buen fútbol, ¿sí? En la ida quizás esa cuota quedó pendiente
pero ninguno de los dos se guarda nada. Mirando rápidamente las formaciones, ninguno se guarda nada. Los dos quieren llevarse el honor de lo que es el clásico y meterse entre los 4 que definirán el torneo clausura de la Liga Posadeña. Si bien siguen vivos también en lo que es el provincial y son los dos máximos candidatos en ir a buscar eso, acá está puesta la mirada. Ninguno de los técnicos querrá ni siquiera perder ni tampoco regalar minutos de juego, ¿sí? La visita con una cuenta bastante pendiente en cuanto al jugar bien y al ganar de visitante. Le ha costado mucho esta temporada a Guaraní sumar de a 3, ¿sí? La mayoría de las veces que regaló o perdió puntos en este camino fue de visitante. Ahora lo de Mitre es espeluznante cuando toca hablar del Tito Cucharoni, ¿sí? Hace más de 20 partidos que no pierde aquí. Perdió el otro día después de 16 partidos. No pierde aquí, como te decía, hace más de 20 partidos y las últimas 2 veces que empató también fueron de visitante. Así que será lindo ver qué apuestan los dos técnicos, sí, muy estudiado todo y en el marco tremendo de lo que es un clásico, sí. Ya la tribuna de Mitre no entra ni una aguja, en la de Guaraní se va poblando cada vez más, así que será una linda tarde para que nos acompañen, Mauro. Sin lugar a dudas, Kevin Barrios con nosotros en el análisis, lo que marcaba Kevin de esa última derrota de Mitre, que es jugando de visitante en Apóstol, frente a Tuyutí por el torneo provincial. Ese que además lo ha tenido el último fin de semana empatando con Brown 1-1. El propio Guaraní lo mismo, empató pero 0-0 frente a Luz y Fuerza de visitante. Esa va a ser otra historia, pero ya confirmado también el domingo en esta cancha, 15:30, de local Mitre frente a Brown. Y en cancha de Guaraní, 16 horas será el partido del domingo frente a Luz y Fuerza, el partido de Iguazú, o el equipo de Iguazú, para definir la serie en esto que tiene que ver con las semifinales, en ese caso con el torneo provincial. Bueno, el marco que se va presentando realmente importante, lo decía Kevin, sigue entrando gente de Guaraní, ya hay un montón de gente de Mitre. Aprovechamos y repasamos entonces las formaciones, cómo van los equipos. Arrancamos a repasar, si te parece, Kevin, los nombres en este caso para el 11 titular del local, del conjunto de Bartolomé Mitre. El conjunto de Pico Salinas, que en esta tarde formará con Manuel Galeano en el arco. La saga central, Ernesto Mazacote y Richard Rodríguez, ¿sí? Los marcadores de punta por derecha, Maxi Colodi, por izquierda, Fernando Yegros. El medio campo lo utilizarán el Beto Gómez, ¿sí? Y Kevin Zarza, ¿sí? Una especie de 4-4-2. Por un lado, Cristóbal Ramírez. Y por el otro lado, me apuesto a decir que Guido da Silva ocupará el lugar izquierdo del ataque, ¿sí? Para poner las dos torres, como ya lo vimos el fin de semana pasado en la cancha de Brown, a llenarle de pelota, ¿sí? A lo que será justamente Mauro Gómez y Ulises Silveira. Ahí están los 11 entonces que dispone Pico Salinas para el comienzo de hoy, completando con Javier Galeano, con Peralta, Sanabria, Filippi, Bruno, Enzo Bruno, Tomás Silvero y Tobías Marchesini en el banco de suplentes de Bartolomé Mitre. Esa es la formación del conjunto local, el dueño de casa, que como bien decía Kevin, va con todo lo que tiene, exceptuando por ahí la presencia, en este caso, de algún jugador que por no estar inscrito no puede participar en lo que es el certamen de la Liga Posadeña de fútbol, a diferencia de lo que pasa así en el torneo provincial. Pero en definitiva, contándole también y repasando, Guaraní Antonio Franco, así va la franja, así va el conjunto visitante. La visita en cuanto tendrá en el arco a Pablo Sequeira con la 1, la 2 para Lucas Florentín, la 3 para Enrique Machado, René Villalba llevará la 4, Denis Benítez ocupará la 5, Axel Bogado la 6, Ulises Adorián la 7, Enzo Cale en la 8, Nicolás Golomba la 9, Sebastián Silva la 10 y la 11 Santiago Benítez. Perfecto, ahí está entonces el 11 titular que ha dispuesto en este caso Manuel Duto, que es el entrenador. Me refería a Cerdán, no del lado de Mitre, que es el que no puede estar por no estar inscripto. Cuando también confirmar entonces la formación de Guaraní Antonio Franco. Ahí están los árbitros del partido ya ingresando al terreno de juego, quienes estarán encargados de impartir justicia en la jornada de hoy. Los árbitros que serán, ahí lo vemos, el árbitro principal Franco Rioja, el asistente número 1 será Juan Vázquez, Alejandro Sanabria será el asistente número 2 y Ronnie Ruiz el árbitro, el cuarto árbitro del partido. Ahí está la franja, ahí está Guaraní
ya en el terreno, vestido de Guaraní Antonio Franco. En la tarde de hoy, ahí está el conjunto dirigido por Manuel Duto, recibido por su parcialidad, que lo acompaña con alguna bengala. En las tribunas, bengalas blancas y rojas, lógicamente, para acompañar. Una cosa extraña que pueda existir la bengala cuando es parte de lo que está prohibido, supuestamente, para este partido, en el gran operativo de seguridad que se ha dispuesto cuando se viene Bartolomé Mitre para la cancha también. Ahí está el conjunto auriazul en el terreno, también vestido de Mitre. Digo esto porque es distinto al partido de ida, ¿no? Donde Guaraní jugó de azul y Mitre jugó de blanco. Así es, modificaron camisetas por ahí en ese caso. Haciendo mención al operativo de seguridad que decías, me consta, hay mucho efectivo policial por ahí para llevar tranquilidad a la gente que está mirando. Y recuerda aquel mal trago de la fase de grupos, sí, cuando se enfrentaron en esta misma cancha y hubo disturbios al final del partido. Es cierto, eso que recuerda Kevin tiene que ver con el último partido que se vivió acá, ¿no? Precisamente el último partido jugado en esta cancha no había terminado bien, por eso el despliegue de seguridad que ha habido en Villa Sarita y hoy también aquí en Rocamora. Bueno, ahí están los equipos ya en la cancha. Mitre para la foto formal, esa que después veremos seguramente en algún medio gráfico o en los medios colegas también del periodismo digital, para la foto inicial. Y ahora vendrá el saludo protocolar entre los dos equipos. Y quedará todo listo entonces para estos 90 minutos que van a definir un semifinalista de esta Liga Posadeña de Fútbol que, insistimos, tiene uno ya definido como es la cantera. Queda a saber si Brown o el Brete, queda a saber si Atlético Posadas o 1 de Mayo, y queda a saber si Mitre o Guaraní Antonio Franco serán los clasificados a la próxima instancia. El saludo de los jugadores, el público con mucha expectativa, a pesar de que estamos en un horario que es más difícil, ¿no? Un día laboral, miércoles, cierto que es miércoles de vacaciones de invierno, tampoco hay que perder de vista eso, por eso hay muchos chicos, mucha familia que ha podido venir, pero no es lo ideal el horario, digamos, para entre semana, así como pasó en cancha de Mitre, de Guaraní, perdón, donde se jugó por la noche, por ahí era un poco más sencillo. No es ideal tampoco este partido entre semana, pero entendemos, y el tema es que ambos están en la competencia provincial, entonces no se puede. Lo ideal esto hubiese sido un sábado o un domingo, ¿no? Para seguramente tener un marco incluso mayor al muy buen marco que tenemos en el partido de hoy. Sí, seguramente destacando todos esos factores que vos estás aportando, es destacable, sí, la verdad, un gran número de público de local, sí, yo a simple vista lo miro y me parece que ya no entra más nadie en la cancha, en la tribuna de Mitre, sí, la que va a dar de espaldas al arco de Galeano en el primer tiempo. Sigue ingresando gente, me parece que lo va a hacer durante todo el primer tiempo, sí. Y bueno, la gente no le teme a esos factores que nombrabas y me parece que vamos a tener un clima de clásico de domingo, sí. Me atrevo a decir eso. A la gente poco le importó el miércoles 3 de la tarde. Y además también hay que tener en cuenta la temperatura. Es otro factor, digamos, al que más acostumbrados estamos los misioneros, ¿no? No cambia demasiado, pero hace bastante calor. Lindo día, es un hermoso día, como decía Kevin hace un rato, para jugar al fútbol. Así que esperemos eso pueda darse, porque de fútbol vimos poco en el partido de ida. De todas formas, entendible también, porque no vamos a pretender el lucimiento, ni mucho menos en un partido que pone demasiado en juego. No solo la clasificación a semifinales, sino el clásico, el partido más importante del fútbol de la provincia de Misiones de manera histórica. Será Guaraní el encargado de poner en marcha el juego. Estamos por cuenta simplemente de lo que diga el amigo Franco Rioja para que comience a rodar la pelota. Rioja charlando con Yegros en este momento. Yegros que aparece como integrante de la defensa. Un cambio que veo ahí en la conformación del equipo de Pico Salinas. Lo mandó a Ramírez más adelante, más a la mitad de la cancha, y aparece Yegros en la defensa. Tal vez Yegros, un jugador tal vez más comprometido, más aguerrido para la marca. No porque no lo sepa o no lo haga Ramírez, pero además también para suplir esa ausencia que tiene, porque el que no puede estar es Cerdán, ¿no? Por una cuestión reglamentaria, no está inscrito no puede ingresar en el torneo de la liga, ¿no? Bueno, hay algún inconveniente. Rioja está mirando hacia la derecha, hacia donde está el asistente número 1, Sanabria. Es ahí, Sanabria se fue al córner, me parece que a corregir hay gente que está ahí que me parece no puede estar. Está el cuarto árbitro también, Ronnie Ruiz, en esa zona. Me parece que hay gente que no puede estar ahí. No, me parece que justamente cuando Rioja iba a dar la orden de comienzo del juego, explotó una bomba de estruendo, sí,
que cayó cerca del córner y ahí justamente está ingresando efectivo policial. La bomba de estruendo cayó desde la barra donde se ubica la barra de Guaraní, ¿sí? Y ahí están haciendo ingresar al efectivo policial, sí, para poder largar el partido. De hecho, ya cabe aclarar que ya estamos atrasados 5 minutos también del horario. Totalmente, ahí vemos como la policía se ha parado al borde de la hinchada, digamos, de Guaraní Antonio Franco en la cabecera. Hay por lo menos 4 o 5 efectivos de la policía que se han parado allí para tomar alguna decisión también. Y después más cerca del córner hay bastante movimiento, ahí hay efectivos de la policía que siguen ingresando, gente también. Así que bueno, esperemos que no pase más que esto, ¿no? Pero ya empezamos ahí con un clima que no ayuda, digamos. Esto ya hace que el partido demore en el inicio y que bueno, despacito se vaya enrareciendo un poco. Ya vuelve el juez de línea, ya vuelve el cuarto árbitro de ese sector. Es Juan Vázquez, el asistente número 1, dije Sanabria, el asistente 1 es Vázquez. Ahí está volviendo Juan, también lo hace Ruiz, que es el cuarto árbitro. Bueno, me parece que todo entonces va a quedar ahora sí en condiciones. Una pequeña mancha, por lo menos para el comienzo, ¿no?, del partido, que se retrasa. Pero ahora sí el árbitro da la orden, ya se juega el clásico aquí en el estadio Tito Cucharoni. El pelotazo largo a nadie. El intento de Bartolomé Mitre. La pelota se pierde afuera y habrá lateral, manos arriba para Guaraní Antonio Franco para que lo tome Machado en el comienzo del partido. Machado de buen encuentro en el partido de ida. El lateral ya lo hizo. Ganaba de cabeza el Beto Gómez. Deriva de todas maneras en la recuperación de Benítez. Ahí aparece más atrás la recuperación ahora en la mitad de la cancha. El que la tomaba era Ramírez, que ya entregó para Mauro Gómez. Tiene Mauro, el freno de Gómez, el centro al segundo palo arriba. Otra vez de cabeza para sacarla a Machado, pelearla a Villalba. Se la queda finalmente Benítez. Salida de Guaraní Antonio Franco, la pide aquí. Quien no pudo estar Santiago Benítez. Aquí está Denis. Benítez el volante central y está Santiago Benítez el delantero que no pudo estar, decíamos, en el partido pasado. Ausente. Aquí el Golomba lo madrugó a Richard Rodríguez, la tiene Santiago Benítez, precisamente va a él con la pelota, ya haciendo gala de la habilidad Santiago en el pie a pie, deja uno, 2 hombres en el camino, caía, después no hay falta. Ulises Silveira da una mano, pelotazo largo para la corrida de Guido da Silva, uno de los ex que tiene el partido, ¿no? Ganó Guido da Silva sin falta, la quiere Mauro Gómez por adentro del área, el freno de da Silva se hizo un nudo. Y después termina perdiendo con Silva en retroceso. Bueno, arrancó el partido con ida y vuelta, arrancó con ritmo. Arrancó con ritmo y... ahí te detecto. Sí. Decía, arrancó con ritmo y llama la atención que el mano a mano de Guido da Silva fue Sebastián... de Guido da Silva fue Sebastián Silva. Sí, se encontraron los Silva. Es una posición bastante retrasada la de el 10, el creativo que tiene Guaraní para los primeros comienzos. Veremos qué le pidió Duto en el correr de los minutos, ¿no? Si me preguntás a mí, está casi de segundo central en este momento. Eso me imagino que es solo para la salida, ¿no? Pero veremos. Está plantado como 6 el número 10 de Guaraní. Caía Zarza, el 10 de Mitre por falta precisamente en la marca. Hay tiro libre. Y está instalado ahí directamente Silva, ¿eh? Es segundo central, Sebastián. Usted lo va a ir ubicando, pero es una sorpresa, así como la que tiene Kevin y la de todos. Silva está de segundo central definitivamente. Está Bogado un poco más adelantado. El tema es que el que está ausente es Vallejos en la saga de Guaraní Antonio Franco. La saga es hoy Silva y la presencia de Florentín. Pero ya lo vamos a ir ubicando en cancha porque el que ataca es Benítez. Falta contra Denis. ¿No era falta? Ah, pareció falta de Richard. El árbitro dijo que no, por eso el capitán de Mitre sale con la pelota. Ya entrega para Ramírez el enganche de Ramírez, dejando un hombre en el camino. Soltó para Zarza, la regala para Villalba. Aparece Denis, Benítez la perdió, buen giro de Guido da Silva, soltó para Mauro Gómez, ya despliega juego Jolot por la derecha y así ataca Mitre, la quiere Ulises Silveira, Jolot la tiró al área, se la quedó Sequeira, la pedía Ulises Silveira. Bueno, se va armando el partido despacito, definitivamente esto que marcabas, Silva aparece de segundo marcador central. Es una especie de stopper Bogado, porque Bogado va a jugar adelante desde los 2 centrales, que increíblemente hoy es uno. El primero Florentín y el segundo es Silva. Sí, va a jugar aparentemente en ese por ahí para tener más posesión a la hora de salida. Por el momento Mitre se ha hecho de todas las pelotas que se pelearon en el medio campo porque justamente le falta un hombre ahí a Guaraní.
llamativo además porque Silva, como bien lo marcaba Kevin, es más un volante creativo, digamos, es un volante central, pero de los modernos, digamos, de los que juegan, no de los de antes. Como si un 5 de antes podía jugar de 2, porque era tipo más de marca, más aguerrido. Bueno, Silva es más de estilo, será más de juego. Bueno, la tiene mientras tanto Gómez, soltó para Jolot, sí para Ulises Silveira, que se instala ya en la derecha del ataque de Mitre, el centro de Ulises, hay un desvío, la busca Gómez, la quiere aguantar, le gana Silva precisamente. La saca corta y mal Machado, Gómez recupera, Mitre se queda cerca del área rival, la perdió Silveira ahora, recupera Jolot, lo hace rápido el equipo de Pico Salinas, el centro que vino al área pasado, la corre Ramírez, de frente la va a pedir Zarza en la puerta del área, si lo quiere ver, ahí está servido, todo zurdo, Ramírez. La quiere Zarza, recibe Zarza, Gómez. Más atrás estaba Yegros, prefiere otra vez con Kevin. Hace el control Kevin y ahora sí. Yegros, el centro de Yegros para sacársela de encima. Ganó Florentín, otro ex Mitre que juega en Guaraní. No, falta de Denis Benítez. ¿Infracción? De Bogado, perdón. No pareció infracción del hombre guaraní Antonio Franco sobre el Beto Gómez. La sancionó Franco Rioja, será tiro libre para Bartolomé Mitre. Así es, me parece que más compró el grito y el chapuzón que se acaba de tirar el Beto Gómez, sí. Pero lo cierto es que es un tiro libre, el primer tiro libre que tiene Guaraní, que tiene Mitre. Vamos a ver dónde lo termina efectuando. Un dato, Mauro, de los 22 que están jugando, y es justamente por la posición que hablábamos de Sebastián Silva, pero de los 22 que están jugando, Silva es el único jugador que jugó todos los partidos de la temporada. Todo lo que Guaraní le ha tocado jugar, hablamos de torneo clausura y de provincial, Silva lo jugó todos los partidos, ¿sí? Es una pieza fundamental y clave para el armado del equipo de Duto. Por eso llama y mucho la atención la posición del volante creativo hoy en el campo de juego, jugando de una especie de segundo central, ¿sí? El tiro libre será, en definitiva, para Bartolomé Mitre, para darle Yegros a esa pelota con zurda. Mitre busca por arriba la apertura del marcador, partido igualado 0-0, Rioja que habla algo con Golomba, con el capitán franjeado que está en el área para dar una mano en la marca, Yegros para pegarle, el centro que vino de Yegros, el cabezazo a las manos de Sequeira, que ganaba el Guido da Silva, se la quedó bien el arquero de Guaraní. Es un tema para Guaraní, la pelota parada. Mitre tiene jugadores grandes y buen juego aéreo. La pelota larga que vino para Golomba, cierra en la marca dando una mano y yendo al suelo Ramírez. Se pierde afuera, será lateral, será manos arriba. Que va a tomar Villalba, se mueve Golomba. La quiso bajar en el pecho, hay mucho viento que también influye. Atraviesa la cancha de todas maneras. No es a favor de nadie, sino que cruza el terreno de juego. La tiene Sequeira, hay bastante viento, la tiene Sequeira. Busca largo Sequeira, gana Jolot con alguna duda. Le va a quedar a Santiago Benítez que la deja correr y será simplemente lateral entonces para el conjunto franqueado. Estamos atravesando los 6, ya hay casi 7 minutos de esta primera parte, por ahora 0-0. Aproximaciones de los dos, nada sobre los arcos por ahora. Ahora hay penales. El lateral que ya se hizo, la disputaba por ahí a Dorian, otro que aparece hoy, que no está, es Méndez, en la formación inicial de Guaraní. A Dorian aparece también ocupando ese sector del campo de juego con la camiseta número 7. El que sale mientras tanto es Silva. La peinó bien Golomba, la quería precisamente extender en el sector izquierdo del ataque. La recuperación, puede venir el centro, se resbaló justito. Adrián en el momento de levantar la pelota. Quería presionar Benítez, la saca sin convenientes hacia adelante. La quiere Silva, va contra Guido da Silva. Se impone dando la mano Bogado. Parecía Ulises Silveira, retrocede Mauro Gómez, otra vez Ulises. Se desprolijo de a rato, le pegó Bogado para arriba, devuelve Yegros. Zarza con la marca de Benítez. Aguanta bien Kevin, gira muy bien. El 10 de Mitre, parece falta, lo viene agarrando. Si la quiere cobrar Rioja, dejó seguir porque aguantó bien Zarza, después cayó, falta. Ahora sí tiró libre. Le cometió varias infracciones Benítez al número 10 de Mitre. Hay buena pelota parada para el equipo de Pico Salinas. Necesita Mitre, que en este pasaje del partido que por ahí cayó en un bache, sí, de un intenso comienzo del local, que Zarza se haga cargo de la pelota. Como lo está haciendo por ahí, come más para raspar. Y
Y vuelvo a la formación, al armado de Guaraní de comienzo. Cuando atacan, defiende con 3. Es definitivamente una línea de 3 la que acaba de armar con Bogado en el medio de Florentín y de Silva. Va a jugar con 3 centrales para que los 2 laterales pasen al ataque constantemente. Vendrá el centro entonces que va a tomar Jolot, cruzó toda la cancha, el lateral derecho de Mitre, el centro, el segundo palo, arriba la bajaban de cabeza, la va a tener que sacar Golomba, dando una mano el capitán de media vuelta, el árbitro va a cobrar una falta antes, estaban tomándolo de la camiseta al jugador de Guaraní, Antonio Franco, será tiro libre entonces para el equipo visitante, algo habla Silva precisamente con el árbitro Franco Rioja y tiro libre. Le pedía por el camisetazo que le pegó Ulises Silveira en la última jugada. Benítez, ya para Santiago, Benítez, de Denis para Santiago. Villalba evita la salida en el lateral con el esfuerzo. Por eso tiene premio, va Ramírez. Rebotó en Santiago Benítez. Otra vez rebota en Ramírez y el esfuerzo de los Santiago tiene premio porque gana este lateral para Guaraní Antonio Franco. Mientras hay novedades en Villa Cabello, el Brete le está ganando 1-0 a Jorge Gibson Brown y también lleva la cuestión a penales, ¿no? Serie que ahora queda igualado en un gol por lado. La quiere Golomba, Golomba aguanta frente a la marca de Richard Rodríguez, capitán versus capitán, gana el de Mitre. De todas maneras aparece Santiago Benítez para dar una mano, buena marca de Zarza. La quiere Guido da Silva, peleaba con Florentín, se enredaron los dos y apareció Ramírez a correr con la pelota. Buen cambio de Ramírez, la idea por lo menos era buena, arriba. Bien de cabeza para restar el peligro Bogado. Richard Rodríguez, Gómez, Zarza. Empieza a querer adueñarse del medio campo Mitre. Buena la marca de Florentín, salió lejos, trabó, ganó Benítez. Es Denis el que la tiene, pasó Machado. Prefiere quedársela él. Ahora sí extendió el juego por la izquierda para Machado. Ataca la franja por el área. Solamente lo veo a Santiago Benítez. El centro vino y va a ser difícil. Santiago contra toda la defensa de Mitre. Por eso la saca el capitán Richard Rodríguez. Devuelve Florentín. Muy largo el cabezazo. El viento ayuda un poco en esto, me parece. El lateral será, en definitiva, en esta imprecisión, lateral para Mitre. Hablemos de los factores, Mauro. Vos decías el viento recién cuando Cristóbal Ramírez quiso cruzar la pelota para Mauro Gómez. Y después lo que te decía, la línea de 3 centrales, cómo le permite a los laterales automáticamente Machado en un sprint corto, cortó toda la cancha cuando tenía la pelota Benítez para sumarse al ataque. Me parece que ahí va a estar el secreto del armado de Duto. La pelota en el fondo, la sacaron corta para Gómez, intenta la gambeta, arriesga el veto y gana sobre Santiago Benítez. Zarza, toca Mitre, arriesga en la salida el equipo de Pico Salinas y por ahora tiene rédito, la tiene Yegros. El cambio de frente de Yegros para Jolot. De lado a lado, del lateral izquierdo al lateral derecho, la tiene Jolot, se arrima Ulises Silveira para la marca, pero hay buena presión del jugador Calen. Buena recuperación y pelota para Santiago Benítez, se va a correr a la inmensidad del terreno de Mitre. La tiene Santiago, lentamente a la marca vendrá Ramírez. Vendrá el centro de Santiago Benítez, muy solo. ¡Ah, miralo a Benítez! De Santiago para Denis, muy solo en el área. Terminó errándole el cabezazo. Una gran oportunidad que ha tenido Guaraní. Supo aprovecharla el volante central. Movió bien la pelota y abrió los espacios. Benítez bien de cara a colocar el centro. No pudo conectar el 9 y goleador del torneo. Seguilo a Yegros, Mauro. Me parece que está con una incomodidad. Se toca la rodilla. Es la tercera, cuarta vez que se toca la rodilla. Me parece que le está costando pisar. Y ahora a Benítez. A Benítez, el de Santiago Benítez, el de Guaraní, que está caído y le dice no. Pero me parece que fue una de las dudas hasta último momento, justamente, quien no fue titular ni siquiera en el partido del fin de semana por el provincial ni en la ida de esta llave. Ahí está. Caído Santiago entonces, como bien decía, ya no había jugado el partido de día, pero con una sanción, Benítez. Si mal no recuerdo. Pero ahora sí está muy dolorido. Santiago, aprovechan los jugadores para refrescarse. Aprovecharon también para atenderle a Fer Yegros, que está acá sobre la línea del lateral, que era quien primero había quedado sentido en esa jugada. Ahora lo charla con Pico Salinas, me parece que está todo. Bueno, Benítez tratando de recuperarse Santiago. Yegros lo propio. Partido muy igualado hasta aquí. En 13 minutos estamos de la primera parte. Aprovechan los entrenadores también para dar alguna indicación, ¿no? A pesar de, más allá de que están refrescándose los jugadores, hidratándose, dando alguna indicación los entrenadores necesarias. Un partido hasta ahora muy parejo. Saque de arco será para Guaraní. Sobre los arcos solo la de Denis Benítez. En realidad ni siquiera fue sobre el arco, la jugada fue muy buena.
un llamado de atención para Mitre, lo solo que apareció Denis. Tiene que salir de la cancha Santiago Benítez. Es correcto el árbitro porque entraron para poder atenderlo, ¿no? Aquí mientras tanto sale Mitre, sale Ernesto Mazacote, soltó para Richard Rodríguez. Abiertos lo tiene a Yegros y del otro lado a Jolot, prefiere con el segundo. Con un pelotazo que no... Mano, apa, dejó seguir bien el árbitro porque hay de ley de la ventaja. Ya recuperando la pelota Guido. Ah, Guido. Bueno, Guido. Se quiso pegar al arco. Tenía opciones, porque primero había quedado Jolot muy solo. Después había opciones de pase. Bueno, le gustó el arco a Guido. No le pegó del todo bien. Se salvó Machado. Porque la mano había sido de tarjeta porque se iba solo Jolot. Si cortaba, le tenía que amonestar. Si cortaba, le tenía que amonestar. Totalmente. Bueno. Saque de arco será para Guaraní, para hacerlo Sequeira. Va a ser largo nomás, porque están marcados Florentín y también Silva en la salida. Largo pelotazo de Bueno, el que no pudo controlar fue Santiago Benítez y ahora habilitan a todos, Florentín y compañía. Mauro Gómez, ya se la queda Sequeira. La reclama a Dorian abierto, prefiere con Silva. Ahí está Sebastián, puede ser manija en esto, en la salida, en esta posición que no es habitual para él, pero para intentar salir jugando. Igual no le dio bien el pelotazo, Golomba retrocede, gana. Suelta la pelota, la revienta Richard Rodríguez. En la mitad de la cancha, Bogado. A pelearla Benítez. Gana Mauro Gómez. Beto Gómez, perdón. El pelotazo largo para Santiago Benítez. Está habilitado, o lo ha habilitado el juez de línea por lo menos. De todas formas, la pelota es de Galeano sin problemas. Salida que será para el conjunto auriazul. Que a continuación en el partido tiene a Mazacote. La quiere Gómez. Servido. El Beto, la presión es de Benítez. Hay buena presión de Guaraní. Ulises Silveira que aguanta. Suelta para Jolot y Jolot lo tiene encima Machado. Por eso hacia atrás. A resetear el juego y sacarla finalmente. Jolot para arriba. La peinaba Mauro Gómez. Bien retrocede para ganar Bogado. Mazacote del otro lado. Ulises Silveira. Soltó para el capitán Richard Rodríguez. De primera para Ulises. El pase es largo. Buena recuperación de Bogado. Ya lo tiene Machado por izquierda. Sale Guaraní limpiando el juego. Le está costando muchísimo el partido a Ulises Silveira jugando a 40 metros del arco. Es por ahí, pasa por lo inentendible de la posición que le pidió Pico Salinas hoy. Me parece a mí que no es el rol de Ulises en el equipo ese. El centro que venía, el que la buscaba era Kelm. La pelota pasada. No es una posición extraña para Ulises Silveira, que lo ha hecho más de una vez, pero es cierto que es mucho desperdiciar cualidades en un jugador como Ulises Silveira, el hecho de jugar prácticamente 8, ¿no? De volante por la derecha. El esfuerzo lo hace, lo puede hacer, y sin duda que lo hace, pero después le cuesta bastante más de lo suyo, que es jugar arriba, jugar de delantero. Cayó Santiago Benítez acusando un golpe, de acá difícil decirlo, me parece que no pasó nada, por eso sigue el juego. Largo pelotazo, devuelve Villalba, será de Galeano, sin problemas. La quiere Mazacote, ya se recupera Benítez. Santiago, sigue caído Santiago, o recuperándose, me parece que algo habla con el banco de Mitre. Mientras tanto, ataca Laura Azul, la quiere Guido da Silva, el pase no es bueno. La tiene Silva, la deja corta, Sequeira revienta. A la media cancha a pelearla, ganaba bien Yegros, plantado, Guido da Silva, había posición adelantada. Volvía Benítez que se habían quedado quejando. Por ahí lo que sí se puede llegar a destacar de la postura de Pico Salinas hoy es que entre Ulises Silveira, Mauro Gómez y Guido da Silva se reparten 15 de los 25 goles que hizo Mitre en este torneo. A eso sin lugar a dudas, goles tenés de sobra. Tenés para elegir quién los puede hacer. El tema es hacerlos funcionar y esa en función, valga la redundancia, de generar oportunidades. Por ahora eso no aparece y tiene que ver, insistimos, sobre todo con el manejo en la mitad de la cancha, lo va haciendo mejor Guaraní. 2-0 gana el Brete mientras tanto, La otra llave. Empieza a estar clasificado. Mauro, se mueve Miguel Méndez, sí, me parece que no sé cuánto más puede llegar a aguantar Santiago Benítez en cancha. Hace gestos de dolor. Méndez que jugó el partido de ida, recordemos. Ulises Silveira, entre cabecear y pararla, dudó Ulises un segundo, la terminó perdiendo. Bien, aparecía para pelear la zarza. El cambio de Bogado es perfecto para que la tenga Villalba. Y Villalba precisamente para el dolorido Santiago Benítez a pelear la pelota con la presencia de Yegros. Se le escapa afuera, lateral de Mitre. Ya lo hizo Yegros, más atrás me parece, ¿no? Sí. Franco Rioja detuvo las acciones, dijo más atrás, porque en el afán de hacer el lateral, Yegros corrió casi una maratón del lado de afuera de la cancha, ¿no? O sea, se adelantó un par de metros. Ahora sí el lateral, atrás para el capitán, Richard Rodríguez, lo tiene a Galeano para jugar el arquero, con cierta paciencia, la deja transitar a la pelota en el área para que la saque Mazacote.
Mazacote levantó la cabeza, la juega larga, Gómez, la recibe Mauro, pivotea, levanta la cabeza y lo hace bien con Jolod. Aquí de Guido da Silva, prefieren corta con Zarza, Zarza de primera para Ulises Silveira, Ulises sí levanta el centro al segundo palo, arriba la bajaron de cabeza, se la queda Sequeira, Ramírez, el que cabeceaba, bueno, esta la armaron un poco mejor, terminó en un centro de todas maneras, pero un centro con sentido por el segundo palo. Un cambio de roles importantes, sí. El centro de Ulises Silveira pasado. Se fueron los tres centrales con las dos torres que tiene Mitre adelante. Cabeció solo por ahí en lo que es menos su faceta Cristóbal Ramírez, pero Mitre empieza a encontrar algunos espacios en el campo. A Guaraní le está costando bastante tener la pelota. El lateral que vino, Guido da Silva peina, gana Florentín. Zarza se impone, gana de cabeza, va para Mauro Gómez, salió bien Silva desde el fondo. Teníamos alguna inquietud de Silva jugando de segundo marcador central. Bueno, por ahora perfecto. Ganaba Ken, cayó, pedían falta, que no dijo Franco Rioja. Dijo que fue disputa del balón. En la duda me va a quedar, ¿eh? Lateral para Mitre. El sexto duelo de ahora Silva con Ulises Silveira los ganó los 6. En un partido 10 puntos para hacer una posición que no es la suya en lo que va del primer tiempo, Mauro. Por lo menos en la faceta que lo conocemos nosotros, a Silva, ¿no? Pero lo hace realmente muy bien, queda claro que Duto lo puso en ese lugar porque sabe lo que puede dar. Está caído Kelm en una disputa fuerte. Si esto no sé si no fue falta del Beto Gómez en ese intento de salida. Lateral que será para Mitre. Ataca por el sector derecho el equipo de Pico Salinas. Es el preferido por ahora para Lauri Azul en la primera parte. La quiere Gómez en el área. La quiere Ulises Silveira también. Se mueve Ulises, recibe Silveira. Se quiere meter al área. Ganó. Metió el centro arriba. Falta contra Sequeira. ¡Gol! ¡Gol! No, me parecía falta. El árbitro, no, está bien. Me parecía que, porque el juez de línea corrió hacia el centro y apuntaba hacia el centro Franco Rioja, pero fue falta. Me pareció clara infracción. No, sí, llega primero Sequeira a la pelota y luego después, aparte, le incrusta, si no me equivoco, un codazo en la cara Mauro Gómez. Sí, para mí es claro foul. Ahora, no, a nosotros nos llama mucho la atención la corrida del asistente hacia el medio campo como si haya sido gol. Pero bien cobrado. Eso, ¿no? Pero bien cobrado la del árbitro. Totalmente, era falta. No hubo, viendo la repetición, tal vez no hubo golpe, sino puso el brazo, lo extendió, no lo deja saltar, lo incomodó claramente. Y el árbitro va a mostrar una tarjeta. ¿Es al arquero precisamente? Es a Sequeira porque le pedía amarilla contra el delantero. Sí, no me pareció, por eso decía, no me pareció algo más que una falta. Falta de Guido da Silva, seguro. No se puede molestar al arquero y menos de esa manera en el área chica. Está bien sancionado el foul, pero no era jugada de tarjeta para el hombre de Mitre, me parece. No era jugada para eso, pero es como vemos marcadas las líneas, sí. El área chica es del arquero y el primer contacto de Guido da Silva es contra el arquero y luego contra la pelota, así que está bien cobrado el foul. Bueno, ahí está, entonces Sequeira se llevó la tarjeta. Bueno, un error de Sequeira también, una tontería, no hacerse amonestar en una jugada que era claramente para Mitre y el árbitro además ya la había cobrado para Mitre, ¿no? Bueno, salida desde el fondo, esas cosas que a veces pasan. Y pues sí, en los Juegos Olímpicos pasó que la Argentina retomó un partido por 3 minutos, 2 horas después podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Si pasó eso en un Juego Olímpico, de ahí para abajo podemos hacer casi lo que sea, ¿no? Una cosa tan particular como curiosa e inentendible y vergonzosa que sucedió con la selección argentina hoy, pero mientras tanto ataca Mitre, Gómez pensó que estaba adelantado, pero me parece que no, ¿eh? El pelotazo lo sacaba, llegó, lo anticipa, el partido se hace de ratos impreciso, se juega como clásico, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? No, ni uno quiere regalar nada, me parece que tampoco salen de la estructura que arrancaron. ¿Por qué? Porque a Duto le está saliendo lo que armó y a Pico Salinas también por ahí. Sí, miré varias veces hacia el banco de suplentes del local y Pico algo no le gusta, algo no le termina de convencer, pero al fin y al cabo no creo que arriesgue más porque la postura de Guaraní en la cancha no le permite regalar más espacios porque ya mostró que cuando tiene la pelota y tiene que salir rápido, lo puede lastimar la visita. Sin dudas, planteó muy bien Guaraní el partido en la ida, sobre todo pensamos esto porque debemos decirlo, en potencialidad es Mitre, ¿no? El que tiene un mejor plantel, nombre, jerarquía, claro. El 1-1 salta, sobresale mucho el local, pero retomo a lo del domingo a la tarde en las semifinales del provincial. Brown lo complicó y mucho en el armado de estructura, en el cambio de marcas, lo complicó bastante al local. Me parece que es esa la postura que está copiando
hoy Duto o que quizás copió Suárez el sábado, el domingo, de lo que había hecho Duto también en la ida, porque Duto está repitiendo, ¿sí? Por ahí algún que otro nombre distinto, pero lo está repitiendo. Mientras tanto, el que está caído es Sequeira, lo están atendiendo el arquero de Guaraní, Antonio Franco, lógicamente producto de ese choque, ¿no? Que tuvo, uno imagina, con Silva, y el árbitro sigue hablándolo a Sequeira, y Sequeira no está conforme, ¿no? Con esto de que no haya sido tarjeta, me imagino que va por ahí, con el hombre de Bartolomé Mitre. Ahora salida en el lateral que va a tomar Villalba, lateral que será para Guaraní. Bueno, se interrumpió un poco el partido en los últimos minutos. 24 estamos ya de esta primera parte de fútbol poquito. Llegada a los arcos nada. Si usted el resumen para nosotros y para todos los medios va a ser difícil por ahora, dependiendo de esto, porque por ahora no hay mucho sobre los arcos. ¿Cómo pasó la semana anterior, no? De la misma manera. Golomba que no la pudo controlar antes de que se vaya, por eso el lateral es de Mitre. El que lo va a hacer es Yegros. Vida larga para Guido da Silva, bien florentino. Gana el primer central de Guaraní, Antonio Franco, cediendo el lateral para Laura Azul. Ya lo hicieron, la tiene Gómez. La quería Mauro, le ganó bien Silva desde atrás, pero Gómez no se da por vencido. Recupera la pelota y abre para Joló. Después cayó producto de falta. El árbitro dejó seguir. Siga, ley de la ventaja, indicó Rioja. Y de manera correcta. Había visto la falta, es lo que señalizó con su mano Rioja, pero digo, Siga que tiene ataque Mitre. Jolot para hacer el lateral, lo tiene a Gómez solo de frente, un poco más atrás. Pero me parece que va a buscar al área Jolot, para Ulises Silveira, para Guido da Silva, para Mauro Gómez, que están allí. El lateral vino precisamente para Guido, la peinó da Silva, va Sequeira otra vez a salir, en este caso a pelearla con Mauro Gómez. Y al camino algo le dijo a Mauro Gómez, en este caso Sequeira. Larga salida del arquero para buscarlo a Santiago Benítez, que va a correr con Yegros, a cubrir Yegros. Pelota que se pierde afuera. El saque de arco, perdón, para Mitre. Y acá hay mucho, me parece, también del viento, ¿no? En esta larguísima salida de Sequeira, ¿no? Fíjate cómo corta el viento la cancha, que a Maxi Joló recién lo ayuda en el lateral. La pelota cayó de lleno en el área y ahora le cuesta hacer lo consiguiente, sí. Ataca Guaraní mientras tanto, pelota que termina sacando Jolot. Cuando intentaba Golomba, en la mitad de la cancha pelearla venía Guido da Silva a discutir esa pelota. Después parecía falta de Guido. Dejó seguir el árbitro en la disputa con Bogado. Al suelo iba Dorian, pelota afuera. Bueno, de a ratos y cada vez más se pelea más de lo que se juega en el partido. Es muy chivo, ahora veo que pelean Bogado con da Silva, recién lo peleaba Florentina Gómez, es muy hablado, se hace el partido también Gómez con el arquero. Me parece que se está jugando como un verdadero clásico, ¿sí? Sin duda, ya pasó la semana anterior, se repite ahora con lógica, ¿no? Además, Mauro Gómez. Intenta girar Mauro, la marca de 3 hombres de Guaraní para terminar perdiéndola. Recuperación de Ernesto Mazacote, afuera para Ulises Silveira. Aguantó bien Ulises, giró y hay tarjeta, ¿eh? Habrá tarjeta cuando esto se detenga, pero siguió Ulises con la potencia para terminar ganándole a Machado. El árbitro muy bien retrocede de juego y será tarjeta, entonces es el segundo, ¿no? Es el segundo, ahora acompaña al arquero Sequeira en la jugada de recién. Y quedó caído Silva y está enlongando en el área el 10 de Guaraní. Se toma el rostro con claro gesto de dolor. El segundo central de Guaraní, Antonio Franco, amonestado Machado. El lateral izquierdo ya estaba amonestado Sequeira. 2 del lado de la franja, tiro libre para Mitre. Se recupera Silva. Mientras tanto ya de pie y preparado para marcar este balón aéreo que será para el conjunto de Pico Salinas. Al área ya han ido todos, ¿no? Ya está Richard, ya está Gómez, ya está Ulises Silveira, Mazacote, Guido da Silva. Un problema para Guaraní, la fuerza aérea auriazul. Y está tentador también entregarle cortita la pelota al Beto Gómez, que está muy solito para jugar. Nadie lo marca al Beto, pero esto va a ser centro. Insisto, si uno piensa el viento no lo favorece, ¿no? Lo toma casi de frente a este centro de Jolot, al segundo palo Sequeira con dudas. Arriba Silva. Parece que la tocó el hombre de Guaraní, ¿eh? Me parece que sí, es tiro de esquina, sí señor. Tiro de esquina, se queda ahí. Mucha duda en la salida de Sequeira. Por suerte no encontró a nadie de Mitre esa pelota. Pelota al rincón nuevamente para el conjunto que dirige Pico Salinas. Es el primer córner del partido, Mauro. Pocos, ¿eh? Pelota para Mitre, es importante, insisto. Buen juego aéreo. Y en la talla física es superior Mitre a Guaraní, que de todas maneras hasta aquí lo viene resolviendo muy bien, más allá de lo que pueda hacer Silva y también Calen, ¿no? Que son muy altos, el resto un poquito más bajito los hombres de Mitre. El centro que vino, la sacaban de cabeza justito, corre Zarza por el segundo palo,
frente a Bogado, retrocede para jugar con el Beto Gómez. Retrocede, no es Colón, perdón. El que la tiene, más atrás para su arquero. Va a presionar Golomba, A presionar Golomba, se va a complicar Galeano, Le pegó más para arriba que para adelante. Esa pelota queda viva para que la pelee Santiago Benítez. Yegros retrocede ganando. Ahí la jugaba a Dorian. Recibe otra vez Ulises. Levanta la cabeza, lo tiene corto a Denis Benítez y un poquito más adelante a Santiago Benítez, pero prefiere con Bogado. Bogado ya hizo el cambio por Calen. A correr Machado por la raya. Calen va en el pie a pie contra Jolod. Intenta escapar. Intentaron otra vez con él. Va para Golomba. Golomba le hizo un favor a Beto Gómez. Le revolvió la pelota a Mitre. La metió larga Beto. Falló Florentini. El arquero. ¿Dónde está Sequeira? Salió justito Sequeira. El rebote. Va a buscar la pelota Guido da Silva. Y después ganó Florentini. Cometiendo falta, dijo el árbitro. Y te voy a decir que no me pareció. De acá no me pareció falta. No le toca a Florentín. Llegó la pelota. Se llevó la pelota y después ya Guido da Silva venía cayéndose y encima termina chocando contra el defensor de Guaraní. ¿A dónde fue Sequeira? ¿A dónde fue Sequeira en la jugada previa antes del foul? Lo agarró mal parado, pero hay que darle la positiva sí a Guido da Silva, que siguió corriendo y tuvo su premio. Sí, sin duda. No sé si no lo alcanza a tocar después en el envío Florentino, pero la pelota llegó. Y esto que decía de Sequeira es cierto, ¿dónde fue? Pero también te pongo de otra manera. Si no hubiese estado Sequeira así adelantado, se va solo Guido da Silva. Iba a tener campo para recorrer, tuvo que improvisar y pudo Sequeira disputarle la pelota precisamente porque estaba muy lejos de su propio arco, ¿no? El pro y el contra. El contra que estaba adelantado, el pro es que no dudó ni un momento, salió y se lo llevó puesto. Sí, llegó justito a la pelota y al límite, porque además está amonestado Sequeira. En caso de equivocarse, podría hasta haber derivado en la expulsión. Tiro libre de mucho riesgo en favor de Mitre contra Guaraní. Ulises Silveira para pegarle. Alguna señal le está haciendo Pico Salinas a Ulises Silveira, Me parece que le está dando la indicación de pegarle al arco, me parece, Estaba haciendo alguna señal técnico para con el delantero de Mitre. Hoy jugando de volante por la derecha, va al arco, me parece. El viento no lo favorece, insisto, para intentarlo. Pero va la orden del árbitro, veremos qué es lo que intenta Ulises Silveira. No sé si hay distancia con esa barrera, La barrera está muy cerca. Ulises Silveira para pegarle, le pegó al arco, le dije. Me parece que había orden ahí. Le pegó Ulises Silveira, se fue por arriba del travesaño. Otro de los bueno, si vamos a hacer esa lista, la gran mayoría le diría, ¿no? Pero otro de los ex Guaraní que está jugando actualmente en Mitre. Sí, esa lista va para largo y es un terreno complicado de meterse Mauro. Pero hay mucho jugador que ha estado con ambas camisetas. Sobre todo lo que tiene más experiencia, como el caso de Beto Gómez, por ejemplo. Otro más. Ahí está Beto precisamente recuperando, soltó adentro para otro más. Mauro Gómez. Retrocede Mauro para Kevin Zarza, quiso levantar con Ulises Silveira. Hay buena marca, después revienta Calen. Arriba Mazacote, otro. La quiere Gómez. La deja por la izquierda. Yegros, otro más. Sigo con los otros. Juega Ramírez mientras tanto. La marca va con Villalba. Buena marca de Villalba. La saca. La tiene mientras tanto Denis Benítez. Hace bien el freno Denis. Levanta la cabeza. Tiene por el medio a Bogado. Recibe Bogado. La presión será de Zarza. El 3 dedos de Bogado para buscarlo a Calen. A correr por esa pelota. La pelota corrió más que Calen. Corrió más que todos. Por la pegada de Bogado, pero aún más por el viento, insisto, que ahora sí claramente de a ratos, si quiere favorece, pero en este caso no lo ayudó demasiado Guaraní. Así es, nos acostumbramos, Mauro, a ver un... Aguantame, Kevin, disculpa que ataca Mitre, se viene Ulises Silveira, el centro le pegó a Ulises por último. Saque de arco, claramente, sí. Disculpate, te interrumpí. Sí, no, le rebotaba a Ulises en la última, por eso ni reclamó. Nos acostumbramos a ver al Guaraní y al Mitre que lo manejan los chiquilines. A ver, ¿a qué me refiero con esto? En que Denis Benítez maneja las riendas de Guaraní y que Kevin Zarza maneja las riendas de Lauriazul, ¿sí? En este mano a mano me parece que es muy buen partido de Denis Benítez. Tirando bien los desmarques, ocupando bien los espacios y los achiques. Por ahí el partido de Zarza todavía está en deuda, ¿sí? Todavía no encuentra su posición en la cancha para lastimar al rival. Y el rival es el que ataca precisamente con Golomba. Terminó abierto por la izquierda ahora el capitán y delantero. El centro que vino arriba para sacarla Ernesto Mazacote, perdón. El que recupera Denis Benítez. Ahí está Denis precisamente distribuyendo juego para uno de los amonestados del partido, que es Machado. Aplica el freno en el pie a pie contra Jolod. Intenta escapar, no se le arrima a nadie para darle una mano, por eso retrocede. Tiene que intentar encararlo, dejó el taco, no se arrimó nadie para jugar. Machado de taco la terminó tirando afuera. Lateral será para
para Bartolomé Mitre con la imprecisión. Estamos en 33,5, sin goles por ahora en el estadio Ernesto Tito Cucharoni, sin goles en la serie. Esto sigue 0-0 en el general. El lateral que vino ya la devolvía. Denis Benítez intenta el cambio para Santiago Benítez. A pelear con Yegros. Gana bien el lateral izquierdo del Auriazul, que después la saca. Rebota finalmente en el delantero franjeado y habrá lateral para el conjunto que dirige Pico Salinas, precisamente en la cercanía de su entrenador, que ahí salió disparado del banco y con algún reclamo para con sus jugadores. Parece que hacía la seña con las manos que se junten más para poder jugar. Quería Guido da Silva, ganaba Florentín. Se renueva el lateral y es otra vez para Mitre, unos metros más adelante. Pero no tanto, dijo Rioja. Más adelante, pero no me exagere. Yegros, especialista en esto de robarse algún metro cuando puede. Y lo va a hacer de todas maneras, mire. Se adelanta Yegros para el lateral. Gana de cabeza bien Bogado. Buen anticipo. Te hablaba de Benítez recién. Lo sumo a Bogado también cumpliendo una buena función en ese lugar de la cancha. Revienta Villalba. Más que reventar, casi se la pone en el pie a Karen. Ganó bien Jolot, devolvió Mazacote. Otra vez apareció Bogado. La tiene mientras tanto por el sector izquierdo para salir a Dorian. Quería con el Beto Gómez. Ganó Gómez. Se la puntearon afuera. Se lucha más de lo que se juega, Kevin. Lo hemos dicho. Es como clásico. Esto no queda de otra. A veces es difícil en un clásico pedir algo más que eso. Pero se ha jugado poquito. Se ha jugado poco, sí, esa es la verdad. Y viendo cómo toma este color y que seguramente alguien de acá de la tribuna me va a mirar feo porque todos vinimos a ver goles y demás. Pero Guaraní tiene una buena trayectoria en el último tiempo en los penales, ¿eh? Y Mitre nos tenemos que retomar hasta la temporada pasada. Desde ahí no tiene una definición por penales, ¿eh? Bueno, y por ahora vamos camino, ¿eh? No solamente por el 0-0, sino por el desarrollo del partido. Por ahora no hay pinta de que alguien pueda destrabarlo desde un gol, ¿eh? Está realmente difícil. Golomba la quería, prefirieron hacia atrás para Dorian, que la regaló con el Beto Gómez. La regaló Gómez también hacia adelante para que la tenga Florentín. El pelotazo de Florentín para buscarlo a Golomba. Explotó en la cabeza de Gómez. La quiere Guido da Silva. Gana Guido para Mauro Gómez. La correrá Mauro, pero me parece que le va a ganar a todos Machado. Ganó bien Machado, saca Sequeira. Pasa esa pelota al fondo de Mitre, todos solos. Para que la tenga Richard Rodríguez. Otro pelotazo de Richard. Zarza. La quiso controlar, no pudo, pero derivó con un buen pase a Guido da Silva. Zarza la pone profunda para Ramírez. Buen cierre de Silva. Atrás para Sequeira. La pegada de Sequeira para que en el medio Denis Benítez la controle. Aquí está el que intenta hacer jugar y hasta ahora lo hace con la franja. La regalaron. Intentaba con Golomba. Después casi la regala, le había tomado Santiago Benítez. Y Santiago Benítez sí, se la terminó entregando a Manuel Galeano. Alguna imprecisión en la jugada para que finalmente se la quede el uno del equipo local. Ya salió Galeano para Ulises Silveira. Aguanta frente a Machado, amonestado que tiene el partido. La tiene Ulises. Le va a pasar Jolot, pelota para él. La tiene Jolot en el área Gómez al primer palo. El cabezazo arriba para sacar la justita de Florentín. Tiro de esquina que será para Bartolomé Mitre. Esta fue buena. El centro de Jolot en esta tuvo otro color, como para que pueda ilusionarse tanto Gómez como Guido da Silva, ¿no? Pasa que de quién viene el centro, ¿sí? Por ahí Jolot se destaca mucho más tirando centro, igual que Yegros, pero no tuvieron tanta participación en el ataque. Por eso los centros hoy vinieron tanto de Ulises Silveira como de Cristóbal Ramírez del otro lado. Tienen otro color, como vos decís, tienen otra pimienta que llega al área. Y precisamente Jolot para darle al córner a la pelota desde el rincón, el segundo del partido para el conjunto que dirige Pico Salinas, que se tira de cabeza al primero. El centro que vino de Jolot, caía a un hombre de Guaraní, el árbitro ya cobró la falta. En la lucha de Richard Rodríguez con Silva, solucionó todo. Esta infracción, digo, para Guaraní será salida desde el fondo para el conjunto de Manuel Duto. Manuel Duto que lógicamente está fuera del banco de suplentes, fue expulsado el partido pasado, ¿no? Así es, Duto que tuvo su tercera expulsión en lo que va del torneo, sí, o sea, ya los antecedentes no lo acompañan tanto a Manu Duto, que seguramente estará prendido a la transmisión porque no puede asistir al estadio. Bueno, para darle entonces a esa pelota en defensa Guaraní, buena para Villalba, lo marcó Yegros, evitó la salida Yegros y después la saca hacia atrás para Richard Rodríguez, revienta el capitán. Me parece que volvía Guido da Silva, ¿eh?
parece que volvía, ¿eh? Bueno, es lo que reclama el banco de Guaraní, que no dijo el árbitro, y es lo que importa. La tiene Mauro Gómez. Intentó la gambeta Mauro. Hay buena marca de Machado. Deriva finalmente en Silva. Atrás para Sequeira. Zurdazo de Sequeira queda corto. Ganó Zarza. No la pudo controlar. La gentileza que tuvo con Bogado, que me parece que la tiró muy larga para Machado. Otra imprecisión. Va Golomba para Calen. La peinó Calen otra vez para Golomba. Lo tiene otra vez a Calen. Intentó la gambeta. Ganó Jolod. Después cayó, no pasó nada, dijo el árbitro. La tiene Ulises Silveira y va Jolod, ¿eh? Y va Jolod. Muy buen pase de Ulises Silveira. Gran habilitación. La pide Guido da Silva por adentro por el segundo palo. Ramírez, el centro. Y justito retrocediendo y yendo al suelo Machado para salvar a la franja. Una buena corrida. Buena habilitación de Ulises Silveira. Buena corrida de Jolod. Una chance que pudo ser un poco más buena también la cobertura en definitiva de la defensa de Guaraní. Bogado, era Bogado, ¿no? Era el del retroceso. Bogado lo corrió desde mitad de cancha, sí, leyendo la jugada bien, sabiendo que Machado no llegaba, porque aparte de estar amonestado Machado, lo agarró a contrapierna. Cerró bien justo, empezó a encontrar espacios el local. Centro será de Jolod. El primer palo ahora, arriba Golomba para ganar de cabeza. La quiere Zarza, ganó Denis Benítez. Quería Machado, que quedó pensando en la contra, lo anticipó el Beto Come y la pelota se pierde afuera. Hay un buen partido de Benítez, decía recién, y también de Bogado, en el medio campo de Guaraní. Sobre todo atentos en, como recién describías, en la faceta defensiva, haciendo las coberturas. En cuanto a lo ofensivo, a todo le está faltando hoy, ¿no? Al local y también al visitante. La pelota que vino hacia atrás para que la reciba Sequeira. No se vaya a complicar Sequeira. Le pega de zurda. Arriba devuelve cabeza Jolod. La quiere Ulises Silveira. Ahí está Ulises. Dominando la pelota bien hacia atrás para Jolod. Retrocede Calen. Le gana con el cuerpo. Traba con el Beto Gómez. Gana Calen. La quiere Denis Benítez. Va Zarza. Rebota en Denis. A correr la pelota Villalba, que le va a ganar a Ramírez. Y va con el balón a la marca de Yegros. Se olvidó de la pelota Villalba. Pero después a pelearla, la recuperó contra Yegros. Se la entregó a Santiago. Benítez quiere meterse al área. Lo trabó Richard Rodríguez. Le queda a Yegros. Falta de Benítez. Lo agarró a Yegros. El árbitro no la sanciona. Por eso el lateral será para Guaraní. Lo hicieron rápido. Benítez con el centro. Santiago al segundo palo. Arriba Jolod. Para sacarla. Ulises Silveira ahora. Muy solo Ulises. Le tira larga y corre. Y va contra Machado. La tiró muy larga Ulises para él mismo. Cayó después. Producto de la infracción. Dijo que no el árbitro. Cayó Ulises Silveira fuera del terreno. La salida es para Guaraní. La quiere precisamente Machado, que se mandó al ataque. Es buena esta. Traba Jolod. Buena marca de Jolod. Mucha imprecisión en el partido. Cuesta encontrar dos pases seguidos o alguien que acierte en la gambeta. Va Zarza a pelear con Denis Benítez. Gana Zarza. El hombre de Mitre se impone para Beto Gómez. Aparece Silva. Mirá dónde fue el segundo central de Guaraní para ganar la pelota. Para estar más en su terreno, en lo suyo, que es ir para adelante, empujar al equipo. Zarza. Entregó Zarza. Hay un rebote. Bueno, plagado de imprecisiones este momento del juego. Sí, cayó en un bache feo el partido. Recién me tiraban también la data, aburrido también la otra llave. Hablamos de Atlético Posadas, 1 de mayo, 0-0 en el primer tiempo también. Pero con 1 de mayo favorecido porque ganó 2-0 la ida. Exactamente, está haciendo su negocio en el Tajamar. Caído Machado, me parece, ¿no? El lateral izquierdo de Guaraní, que ya mencionabas en la corrida anterior, donde le costó volver. Claramente me parece sintió algún dolor. No sé si producto de algún golpe. No veo que se esté moviendo nadie del banco de Guaraní por ahora. Pero está muy dolorido Machado. Están, no sé si haciendo un movimiento como para probar la rodilla de Machado, me parece, ¿viste? Para probar la firmeza. Moviéndola de un costado al otro. No sé si no es ahí el problema. Esperemos que no. Y si es así, que no le impida poder continuar en el partido. Mientras tanto, le digo, después si sigue entrando gente a la cancha, ¿eh? Así es, sigue ingresando, al menos aquí nosotros estamos de lleno en lo que sería el sector de la tribuna local y entra cada vez más gente. Es bastante charlado este momento el banco de suplente de Guaraní entre Lucas Velázquez y Wiz, el preparador físico, sí, que es la dupla técnica que hoy está reemplazando a lo que sería Duto. Así que me parece que justamente ahora Wiz va a mandar a mover a alguien porque a Machado le duele en serio. Y Velázquez, que es quien reemplaza, es el ayudante de campo, quien reemplaza hoy a Manuel Duto, me parece que le tiró una seña de que no saben si va a poder seguir Machado. A ver qué hay en el banco para imaginarlo ahí. En el banco
lo tenés a Josué Machado y por ahí Thiago Barrios también te puede hacer la... Viendo más considerando de que Guaraní está jugando con 3 centrales y con un Machado que va y viene todo el tiempo y aparte de estar sentido, está amonestado, es uno de los amonestados del partido. Bueno, veremos cómo lo resuelve Guaraní, que por ahora se queda con 10. Momentáneamente en el partido lo están atendiendo fuera del campo a Machado. Intentará aprovecharlo Mitre. El pelotazo de Richard Rodríguez es muy largo. Equivoca el camino Mitre de a rato, mucha pelota larga. Es una tentación buscar a Guido da Silva, a Mauro Gómez, de a rato Ulises Silveira, pero no le va sirviendo el camino por ahora. Se mueve Ezequiel Ledesma en este momento en el banco de Guaraní. Bueno, ahí está. Seguramente Machado intentará aguantar lo que queda, porque estamos en 44, ¿no? Ya está en la cancha otra vez Machado con 11 Guaraní. El lateral ya lo hizo Villalba, mientras tanto para Golomba. El que le ganó fue Richard Rodríguez. Ganaba Zarza, quería Ramírez, ganó Ramírez, muy bien, entregó para Zarza, para Ulises Silveira ahora y va Ulises encarando la marca, va a pasar Jolot, lo va a marcar Machado precisamente, a correr en el pie a pie. La tiró larga Ulises, intenta el centro al área. Tiró el centro Ulises, pero ya llegó casi sin fuerza, ¿no? Una corrida de 40, 45 metros. El lateral, el saque de arco, perdón, será para Guaraní. De hecho, es la rodilla, sí, lo de Machado, porque cuando reingresó al campo de juego lo hace con una especie de rodillera, sí, de acá podemos, con la imagen podemos observar, es rojo y me parece que no va a poder seguir. A partir de ahora, 2 minutos más, Mauro, hasta los 47 vamos. Perfecto, 2 minutos más entonces. Ahí está. Está bien, me parece hubo alguna interrupción, así que me parece que los 2 minutos está correcto. Ya le pegó Sequeira, quiere Ulises Silveira. En el partido de Argentina hoy volvemos a eso. 15 minutos dieron de adicionado en el segundo tiempo. Y estaba bien encima. O alguno va a decir, ¿cómo 15 minutos? Sí, 15 minutos dieron y era correcto. Será lateral mientras tanto para Guaraní. El que lo va a hacer es Machado. Hacia atrás. Las recuperaciones de Zarza, la perdió Benítez, es bueno el pase, es bueno para Mauro Gómez, y va Guido da Silva y Mauro Gómez puede encarar al área, el freno de Gómez le pegó al arco en la red, pero del lado que no vale, saque desde el arco para Guaraní, Antonio Franco, buena chance fue para Mitre, la corrida de Gómez encontró la mejor oportunidad del partido casi en el cierre de la primera parte. Y le encontró mal parado en una, sí, casi cerca del cierre del primer tiempo. Era obvio que en alguna iba a fallar Silva, sigue estando en una posición extraña para él. Había hecho un primer tiempo muy correcto, sí, y lo veo extenuado aparte, pero en una le encontró. Tuvo suerte de que no llegó a definir bien en esta Mauro Gómez, pero veremos qué puede llegar a deparar porque ya a Guaraní le está costando. Lo mejor que le puede pasar al conjunto de Duto es que termine ya el primer tiempo. La tiene Mitre, intenta... La presión era de Santiago Benítez, la pierde Guaraní, lo hizo rápido Denny Benítez para Golomba, pero es más atrás. Franco Rioja está en eso en el primer tiempo bastante estricto. Está bien, por otro lado, que no se adelanten demasiado cuando van a hacer un lateral. Y se adelantó un montón Denny Benítez. El lateral ya lo hizo Villalba para Bogado. Bogado se la devolvió. El cambio de frente de Villalba fue para Calen. Calen que va contra Jolot, aguanta bien el hombre de Guaraní, giró, quiere meterse al área. Después... La gambeta la terminó perdiendo, sigue Calen y la perdió definitivamente con el Beto Gómez. Que lo va a buscar a Mauro Gómez, pero el árbitro dijo, hasta acá llegó la cosa. Se terminaron los primeros 45 minutos, que no han sido buenos. Opaco primer tiempo aquí en cancha de Bartolomé Mitre. Mucho público, mucha gente en la linda tarde, pero por ahora poco fútbol. 0-0. La igualdad momentánea entre el local, entre Laura Azul y Guaraní Antonio Franco, en el clásico del fútbol de la provincia de Misiones. Por ahora hay penales, veremos qué nos traen los segundos 45 minutos. Nos vamos, en un ratito venimos, pausa y ya estaremos aquí para lo que será la segunda mitad del partido. Por ahora no hay clasificado a semifinales desde aquí.
Bien amigos de Deportes Misiones TV, retornamos aquí al Ernesto Tito Cucharoni, ya comienzan a venirse los protagonistas para el segundo tiempo, está Bartolomé Mitre en la cancha, están también los árbitros, parece sin cambios Mitre, a ver, por el momento, si no, no veo ninguna modificación, o alguien que se prepare, me parece que no, sin cambios. No, todos los mismos. Sí, en la visita por ahí vamos a... Todavía no se viene al campo de juego, pero... Veremos Machado, ¿no? Vamos a ver, porque aquí quien quedó intensificando fue Miguel Méndez, ¿sí? Y en Mitre sí veo que ya está cambiado para ingresar Enzo Bruno, ¿eh? Pero volvieron los mismos. Creo que no será desde arranque, sí. Bueno, ahí está Guaraní, volviendo a la cancha, entonces... En Guaraní falta Benítez. En Guaraní falta Benítez, que ahí viene justamente ya sin medias. Y va Santiago, ¿no? Santiago Benítez, claro, el 11. E ingresará con la 17 seguramente Miguel Méndez. Se viene Bruno también me parece, ¿eh? Ya definitivamente me parece que lo que marcaba recién va a ser así. Las modificaciones entonces, me parece que al que no lo veo es a Ulises Silveira, ¿eh? No, Ulises está acá, justo me lo estaban tapando. Está Ulises acá y además se cambió los zapatitos. Ulises Silveira está No en está, Sobruno. es Fernando Yegros. Perfecto, no está Yegros, Ramírez va a ir a marcar el lateral izquierdo, se suma el Sobruno entonces a la cancha. Ahí confirmamos modificaciones, entonces Enzo Bruno con la 16 a la cancha en lugar de Yegros. Este es el cambio en Mitre, lógicamente. Y se vino con la 17 a la cancha en Guaraní Antonio Franco Méndez para que salga Santiago Benítez entonces. Ahí están las dos modificaciones en el partido. Uno por lado para comenzar los segundos 45 minutos. Esto que por ahora está 0-0. La orden del árbitro. Ya se juegan los segundos 45 minutos entonces. Hasta que se pierde afuera será el primer lateral. Para Guaraní Antonio Franco. Que la reclamaba y la pedía ya a Méndez. Empieza a moverse ahí adelante. Méndez por supuesto con... la misión seguramente de arrimarse y acompañar un poco más a Golomba. Mientras tanto, la pelota ya por los aires buscaba la presencia de Golomba precisamente. Volvía del offside de Golomba. Ya la saca Galeano. Hasta la mitad de la cancha donde surge Bogado. Devuelve de cabeza. Intenta con esa pelota retrocediendo a Dorian. Pelota arriba, Golomba que gana de cabeza, pero se la va a quedar Ulises Silveira. Como decíamos, se cambió los botines Silveira y se la regaló a Golomba. Ahí va a Dorian, intenta Kel, justito. Cuando quería Calen, justito llegó para sacar esa pelota Ulises Silveira. Recupera rápido Guaraní Antonio Franco con Machado, que a pesar del vendaje en la rodilla sigue la cancha, sigue Machado. Hasta el fondo tiró el centro Machado, cayó, pero sin consecuencia. Después revienta Ulises Silveira. Del otro lado quería Bogado, aparece Guido da Silva, soltó ya el balón para Jolot, que tiene que retroceder. Quiso con Zarza, que va al suelo a pelearla con Calen. Cayó el hombre de Guaraní, la pelota se pierde afuera y será lateral para Mitre. Bueno, arrancó todo muy peleado, muy desprolijo, muy enredado en estos primeros segundos. Muy chivo, si se quiere de alguna manera, sí. En cada disputa, sí, en cada pelota, en cada mano a mano. Por ahí... los formatos de juego, sí, las estructuras son las mismas, ¿eh? Me parece que cambio por cambio, pero ni una modificación rara en las paradas de los equipos, para así decirlo. Bien, no cambia nada entonces en el dibujo de ambos con la modificación de nombres. El que corre mientras tanto es Méndez ya para encarar la marca de Richard Rodríguez. La pausa de Méndez, el remate que vino buscando el segundo palo. La idea de Méndez. La pelota se pierde afuera sin problemas para Galeano. Primera chance, el primer intento del segundo tiempo es para la franja. Idea que será de Galeano precisamente, lo tiene a Mazzacote. Para él la pelota. Salida de Mazzacote, se abre Jolot para reclamarla. Mazzacote vuelve con su arquero, Galeano. Ya lo tiene el capitán Richard Rodríguez abierto por el sector izquierdo. Ya se desprende Ramírez que corre por esa pelota. Prefiere el cambio de frente, es bueno para Ulises Silveira. La tiene Silveira, pasa Jolot. Pidió esa pelota, la va a recibir Jolot, corre Machado desesperado a la marca. Ahí está Jolot, intentó el centro, rebota precisamente en Machado, la pelota afuera. Hay tiro de esquina, será para Bartolomé Mitre. Otro ex Guaraní cruza toda la cancha, Enzo Bruno, para pegarle a esa pelota. Gran recorrido de Enzo Bruno, sí, por todos los clubes de aquí, de la provincia de Misiones. Para pegarle a esa pelota Bruno, cruzó toda la cancha.
de zurda, pelota que se va a cerrar sobre el arco para buscar poca gente igual Mitre, va con 2, 4, 5 camisetas ahora porque se mete Mazacote por el segundo palo para buscar la apertura del marcador, el centro que vino pasado al segundo palo precisamente para Mazacote que la bajaba y un rebote, la tiene Zarza, la mete al área, un desvío, nada, revienta la defensa de Guaraní para que devuelva sin miramientos Ramírez. Le pegó para arriba, está habilitado Guido da Silva, sale Sequeira, ganó da Silva, cayó, parecía falta, que siga dijo el árbitro, la sacan después, está caído Silva, Sequeira le dijo de todo, quedó sentido el delantero de Mitre, en esta sí no había falta, Sequeira salió lejos a disputar la pelota, casi la pierde, terminaron salvando casi en la línea a Guaraní, Antonio Franco, la quiere sacar Bogado, y la recibe a Dorian de primera para Golomba. Y de este lado tiene mucha gente Golomba, tiene mucha gente porque pasa Machado. También la soltó Méndez. Caía Ulises Silveira. Machado con el centro. Arriba de cabeza de Palomita para sacar la Mazacote. Hay tiro de esquina. Bueno, partido arrancó medio desprolijo. Se acomodó y ya aparecen las chances, por lo menos rondando el área. Porque Mitre intentó ir a buscar y quedaron espacios. Ese es el planteo del equipo franjeado de la tarde. Encontrar algún espacio y lo va a lastimar. Si Mitre no sale prolijo desde el fondo, lo va a lastimar porque está diseñado para eso esta tarde Guaraní. Para darle con pierna derecha el recién ingresado Méndez. Entró bien Méndez en el partido. Lo había hecho bien en el partido de ida para pegarle con pierna derecha. Hay 2, 4, 5 camisetas de Guaraní en el área rival. El centro que vino arriba para ganar Mazacote. La tiene Méndez. Benítez, perdón. Santiago. Denis Benítez. Santiago ya dejó la cancha. El centro es muy pasado. La va a correr Ramírez. La puede dejar salir, pero prefiere que no. Le da por línea. Bien para Zarza. Aguanta Kevin. Lo tiene de frente al Beto Come. Quería otra vez con Zarza. La termina regalando. Sale Silva. Gira. Va a perder Silva la pelota. No hay falta. La tiene Ulises Silveira. Levanta por el sector derecho para la corrida de Guido da Silva. Le va a pasar Jolot. La tira larga da Silva. Quiere meterse al área. Justito Bogado. En retroceso para tirarla al tiro de esquina. Segundo en este segundo tiempo. Otra vez pelota al rincón. A ver si cruza otra vez la cancha Enzo Bruno. No. En este caso se la deja Jolot para pegarle con pierna derecha. A Bartolomé Mitre por arriba. Otra vez se arman las parejitas en el área. A los manotazos Richard Rodríguez y Florentín. Ex compañeros los dos, de saga en Bartolomé Mitre precisamente. A los manotazos están los dos, el árbitro le llamó la atención. No tiene que llamar la atención, Rioja tiene que cobrar algo si nota que es necesario, ¿no? En cuanto la pelota esté en movimiento. Ahí está Rioja charlando con ambos. Insisto, lo mismo, ¿no? Ex compañeros en Mitre, ¿no? Y mucho tiempo de saga, ¿no? Florentini. No sé si algo no terminó bien ahí, pero no tenía nada que ver con el fútbol, nada que ver con el partido, ¿eh? Lo fijáis, siguen. Y la siguen, Rioja tiene que estar atento porque la siguen. El centro que vino al primer palo, la pelota queda viva, la quiso Bruno y a correr la contra, la adelantó demasiado Golomba, bien Zarza. Se animó y lo anticipó, el centro que vino de Jolot queda corta. Por eso recupera el fondo de Guaraní, pelota larga para la corrida de Machado. Machado que queda siempre para la vuelta, ¿no? Para la contra. Nombre rápido Machado, pero igual de rápido es Ramírez, que le ganó tirándola afuera. A Dorian para hacer el lateral. Sin apuro Villalba. Se la van a dejar a él. 7 minutos casi ya de este segundo tiempo. Y arrancó movido, arrancó con buen ritmo. El lateral que vino, Golomba, para ganarla de cabeza para Dorian, que la punteó, la va a cubrir Richard Rodríguez. Será saque de arco sin problemas para el conjunto dueño de casa. Saldrá Galeano del fondo, recordando que Peralta, Zanabria, Filippi, Silvero y Marchesini son opciones todavía en Mitre. Ya ingresó Enzo Bruno y lógicamente también está el arquero Javier Galeano. Son opciones para Pico Salinas. Ya me va a contar Kevin en un ratito los que quedan como opción en Guaraní. La pelota larga para que la saque Mazacote. Ya la devolvió. Evita la salida con lo justo Jolot, esforzándose. Y el que también se fuerte es Karen. Gana bien en la marca. Va Beto Come. No se va. Otra vez Beto. Se la devolvía Jolot otra vez para él. Marca de Machado. La mete Machado. Gana Beto Come. La quiere Ulises Silveira. Se pelea. Así se juega el partido. Después hay falta en contra de Gómez. Hay tiro libre. Repasamos, si te parece, banco y suplente de los que acompañan a Duto. Bueno, que no está en este caso, pero es el equipo de Manuel. El equipo de Manuel que hoy conduce Velázquez. Se mueven hace unos instantes ya
Terre, Ledesma, Machado, Thiago Barrios, Leandro López y Ian Barrios. Perfecto, ahí están las alternativas que quedan, recordando también que ya Miguel Méndez está en la cancha en lugar de Santiago Benítez. El lateral, ya, el tiro libre ya se hizo, la tiene Mazacote, abierto Richard Rodríguez, servido el capitán, cruza la mitad de la cancha, ataca Mitre, mete mucha gente en terreno rival, el cambio de frente es muy largo para Ulises Silveira, no va a llegar Ulises, por más que se esfuerce, habrá saque desde el arco para Guaraní Antonio Franco y sigue siendo casi una misión imposible esperar una jugada de gol en este partido, ¿no? Realmente complicado en lo que va de la serie, digo que contado con un dedo de una mano la cantidad de chances que hemos tenido. Mientras tanto juega Guaraní en la lucha, sale bien Bogado, girando frente a Beto Gómez, levantó para Golomba, de cabeza Golomba para Méndez, pero antes Beto, que la saca después con una exacto, de Jean-Claude, me decían acá la producción, de Van Damme directamente la sacó. Recuperación, pedía en mano, no pasó nada. El cambio venía siendo, o intentaba de Machado, devolvía a Richard Rodríguez, pelota otra vez a la disputa, Ulises Silveira que va, corre Jolod, pelota para él, Jolod que va hasta el fondo, a ver si llega, está difícil controlar ahí por el viento, gran jugada de Jolod para dejar el hombre en el camino, otra vez contra Machado, quiso tirar el centro, rebota finalmente el Machado, la dejaron corta, la tiene Zarza, la quiere Ulises Silveira, Kevin para Ulises, la pasa de Silveira, quiso la gambeta, la pierde, recupera Gómez, la imprecisión sigue siendo el punto común del partido. Richard Rodríguez, afuera para Ramírez. Ramírez para Enzo Bruno. Levantó la cabeza Enzo, la metió en el área. Sale Sequeira, le ganaba a Guido da Silva. No quiso complicarse el arquero de Guaraní. Se quería para agarrarla, pero la sacó con los puños. El lateral será para Mitre. Ya lo hizo Enzo Bruno. Tiene prisa para jugar con Zarza. La prisa en este caso no es buena consejera. La terminó regalando. La pelota afuera. Hay lateral que será para Mitre otra vez. El lateral, el manos arriba que va a tomar Ramírez. ¿Al área? Señor, al área para Guido da Silva. La quería Guido, no pasa nada. Terminó perdiendo con la marca de Florentín. Revienta Florentina. Florentín le gana en el pelotazo Richard Rodríguez que peleaba con Golomba. Frena Denis Benítez. Largo pelotazo de Denis, tan largo que se le queda a Galeano. De uno de blanco y rojo a uno de azul y amarillo. De uno de azul y amarillo a uno de blanco y rojo. Así el partido no prospera. La tiene Zarza mientras tanto para Enzo Bruno. El freno de Bruno, atrás para Ramírez y de Ramírez. Y tampoco ayuda si le tiran afuera, ¿no? Tampoco ayuda. Bueno, así está el partido. Muy impreciso en esta altura. Se hace difícil encontrar siquiera un motivo para decir que alguien pueda ganarlo antes de los penales. Y se complica bastante. Cayó en un bache difícil de salir, bastante profundo. No le veo a ninguno de los dos bancos de suplentes igual algo. Sí, algún jugador revulsivo quizás para alguna contra, para correr, pero alguien que se pueda adueñar de la pelota, difícil, ¿eh? Va a estar difícil la tarde así, Mauro. Tomás Silvero puede ser un revulsivo el que decía, por ahí con alguna jugada. No está en un buen momento, Tomás tampoco entró bien en el partido anterior, por ejemplo, pero es un jugador que de lo individual, por ahí algo te puede resolver. Y el lado de Guaraní se hace un poco más difícil, lógicamente, encontrar ese nombre. Filippi tal vez en Mitre para asociarse un poco más a jugar, pero está bravo, está difícil el partido, es clásico, no hay mucho más que decir y se define de esa manera, ¿no? Se juega como un clásico, aquí ataca Mitre, va Ramírez, el centro que vino al área pasado, la bajaron de cabeza, lo hacía Mauro Gómez para buscarlo a Guido da Silva, bueno, es una chance, ¿no? La pelota aérea, se salva Guaraní porque no hubo conexión de cabeza en el ataque del Auriazul, el cambio vino para Calen, la perdía con Jolod, recupera Denis Benítez, lo propio hace Zarza ahora, para Mitre, largo pelotazo para buscarlo a Guido da Silva. Devuelve Silva. Bogado. Benítez. Lo encontró muy bien. El pase fue largo. La idea fue muy buena. La precisión no la tuvo. Bueno, una llegada. Por lo menos Kevin en esta la imaginó bien Mauro Gómez. No estuvo del todo preciso. Estuvo un poco más cerca a Mitre. Me parece que no fue Mauro el que no leyó la jugada. Porque Mauro la baja hacia el medio. La bajó bien Mauro. Sí, no sé quién lo acompaña. Aunque ahora se pelea mucho entre Silveira y Florentín también. Se dicen cosas en la cara. Bueno, también compartieron plantel. Vos lo nombrabas recién a Tomás Silvero. Bueno, Tomás Silvero acaba de ingresar al campo de juego con la número 17 y se retira con la 11 Guido da Silva, ¿sí? Bueno, ahí está el cambio en Mitre. Veremos si Tomás Silvero puede, decíamos, desde lo individual me da la sensación que es un jugador que
en el pie a pie te puede aportar. No sé si Guido da Silva no estaba bien físicamente o demás. Lo futbolístico me parece que no hizo mal las cosas dentro de lo que pudo en el marco de este partido, lo hizo. Pero bueno, veremos si imagina algo distinto con Tomás Silvero, lógicamente un jugador de otras características, el entrenador Pico Salinas. La quiere Silveira, buena marca de Silva, parecía mano, pero buen partido, insisto, de Silva, sorprendiéndonos. Méndez, que iba contra el Beto Come, la quiere Bruno, la tiene Enzo precisamente, la reclama, falta contra Bruno, falta, infracción. El que la cometía era a Dorian, tiró libre para Mitre y ya la pidió Enzo Bruno. Es para un zurdo. Se va a adueñar de la pelota, me parece, Enzo, que fabricó la infracción. Bueno, es una pelota parada y es una alternativa en el marco de este partido. Es una alternativa, sí, Mauro, y me parece que le perdonaron la vida porque tranquilamente le podría haber amonestado a Dorian. Ahora sí, un 4-4-2 más armados, con Zarza y Gómez en el eje, a la derecha Silvero y por la izquierda más tirado Cristóbal Ramírez. Y sí ha vuelto, y Enzo Bruno sí ha vuelto a su posición Ulises Silveira. Por ahí, para los amantes del gol, es importante eso, porque van de lleno Mauro Gómez y Silveira a lo que será el punto de penal, por ejemplo, ahora. Siempre tiene un gol para aportar Ulises Silveira. Para pegarle él precisamente al tiro libre, no, va Richard Rodríguez, le pegó al arco, le pegó en la barrera, no le pegó bien. Enzo Bruno la recupera, la mete al segundo palo, nadie, porque Ulises estaba adelantado, la corre Zarza. Recupera la pelota, aplica el freno, se cayeron los dos en realidad. Después, ¡opa! La disputa arriba no pasó nada, se levantó Zarza enseguida, con Méndez, ¿no? Mirá ese duelo. ¡Opa! Y otra vez Méndez y cayó Zarza, no pasa nada, dijo el árbitro, estaba al lado. Nosotros estamos bastante lejos, manotazo por todo lado hubo, no sé si como para que Zarza quede caído de esa manera. Las recuperaciones de Mitre, de todas maneras, corre Ulises Silveira, la quiere adentro Mauro Gómez, la tiene Bruno, el centro de Bruno, hay un desvío, la corre Gómez, la quiere el cabezazo y se la queda Sequeira. Cuando buscaba Silvero precisamente, se la quedó el uno de Guaraní, no le pudo dar fuerza a esa pelota. Silvero, la revienta Mazacote, le pegó para cualquier lado. Mazacote, pelota afuera. Bueno, la pelota en forma de centro es el camino, parece, para Mitre. Y me parece que va a buscar eso, por eso ya de lleno va a ir a la carga con los centros de Silvero, va a ir a la carga con los centros de Zarza, de Enzo Bruno. Me parece que a eso se va a dedicar ahora Mitre, porque si bien no es un partido desprolijo, ya varias veces avisó de esa forma. Entonces me parece que puede llegar a ser el camino. No sé si de jugar bien al fútbol, pero por ahí de destrabar esto. La tiene mientras tanto en retroceso Benítez. Denis aplica el freno, le gana bien a Zarza. Lo anticipó Richard Rodríguez a Golomba. Zarza, ahora sí yendo al suelo Kevin. Bien, después no sé qué hizo en la marca Caleb. Saltó no sé para qué. La terminó después en la gambeta Ulises Silveira. La perdió, le ganó Florentín. La tira larga por Richard Rodríguez. A pelear contra Golomba, que no va a llegar. La pelota se pierde afuera. El lateral será de Mitre. Bueno, del partido de rato parece conectarse y después cae otra vez en la imprecisión. Lateral lo va a hacer Ramírez, está en Sobruno. Un poco más adelante Mauro Gómez. Me parece que va para él, ¿no? Sí, pelota para Gómez. No pudo Mauro, la corre Ulises Silveira. Devuelve de cabeza Bogado. Surge Silva a pelearla con Enzo Bruno. Gana Bruno. De cabeza la bajó, la quiere Silvero. Levantó Silvero, no sé si no volvió Ulises Silveira, que no dejó el árbitro. Siga. El freno de Silveira. Pasó el centro de Bruno. Sequeira, sin problemas. Había hecho bien Ulises Silveira, pero el centro no fue del todo bueno. Y a Méndez otra vez lo encontraron muy solo. Lo que pasa es que sus compañeros por ahora no han tenido precisión. Claro, no le están encontrando, no le están atinando a Méndez con la pelota. Pero ojo que hay un bache importante en la espalda de Jolot y lo que sería el espacio que tiene que recorrer Mazacote para cerrar entre Golomba y Méndez. Ojo ahí cuando caiga la pelota, que caiga certera, porque Méndez va a quedar mano a mano. Jolot para hacerlo, el lateral. La quiere Silvero. Más adelante Ulises Silveira. Vendrá el lateral largo de Jolot seguramente para Ulises. Para pelearla arriba con Silva. No, va con Gómez. No la controló del todo bien Beto, por eso se complicó. Cayó después en la lucha con Méndez. El lateral será para Guaraní Antonio Franco. 0-0 por ahora el partido. Estamos en 17:30. Somos Deportes Misiones TV. Estamos compartiendo con ustedes este partido de vuelta, cuartos de final, que por ahora se va derecho a los penales. Méndez va contra Mazacote, le muestra el balón, la pisa, larga para Golomba, va a cubrir Richard Rodríguez. Salida
desde el arco que va a tener el auriazul. Ya lo hicieron rápido para Enzo Bruno, que aparece más centralizado ahora para tener contacto con la pelota. Largo pelotazo. Caía Florentín en la lucha con Gómez. Gana Zarza, la quiere Gómez por el otro sector. Pasa Silvero para él la pelota. Va Silvero con el freno. El amago frente a Machado. Después llegó con todo a la marca Silva. Todo pelota. Manos arriba, que será para Mitre, que se queda en las cercanías del área, que defiende Sequeira, que por lo menos lo ve más cerca a Sequeira en este pasaje del partido. Vendrá el lateral de Colón al área, ¿no? Para buscar la presencia de Mauro Gómez, que está en ese primer palo. Ahí va para Gómez, precisamente, la peinaba Mauro, ganaba Florentín, devuelve Silva, la rebotaba el Beto Gómez y sale Calen, ahora con pelota dominada, la quiere larga Golomba. Tirámela para correr, dijo. Sigue Calen, buena. Se mandó bien Calen, la puso en cortada, gran pelota, sale Galeano, atento Manuel para quedarse bien con la pelota, bien por Calen que se animó, la construyó bien y atento bien también Galeano, ¿no? Me parece que tardó un segundo en tirar el desmarque Golomba, porque Calen eso le pidió en el inicio de la jugada. Pues atento Galeano, terminó quedándose con el balón, otro taco para Bruno de Ulises Silveira, en la misma jugada, ¿eh? Esto parece un déjà vu, la misma jugada, taco de Silveira, centro de Bruno, manos de Sequeira. Idéntica a la que había ocurrido recién, pero esto quiere decir que esa sociedad por el sector izquierdo entre Ulises Silveira y Enzo Bruno empieza a dar algún fruto. El que va a salir Silva, mientras tanto, ya le pegó largo, arriba Jolod, devuelve de cabeza, Zarza. La dejó corta y la dejó bien para Silvero. La tiene Tomás. Levantó buena pelota para Gómez. Corre Mauro Gómez. Se lo Sequeira. Bien, Sequeira. Atento como un líbero para ganar de cabeza. Después parecía falta contra Denis Benítez. Que siga, dijo el árbitro. Y ya se levantó Benítez. Zarza de primera. Ulises Silveira. Empieza a tejer mejor el fútbol Mitre. La tiene Ulises. Entregando por la izquierda para la trepada de Ramírez. A la marca viene Villalba al centro, muy solo Silveira, la durmió en el pecho, hizo el amago, e intentó la gambeta y la terminó perdiendo. Buena marca de Florentín. Otra vez gran partido del primer central de Guaraní. Calen la riega, enganchó para adentro, Calen la quiso sacar, se cayó, no hay falta, dijo el árbitro. Recupera Zarza, ataca Mitre, recupera rápido, le pegó Zarza y un rebote y la pelota se pierde afuera. Hay lateral que será para Bartolomé Mitre, que siente que es un buen momento en el partido. No vale esto, habrá pausa para las dos modificaciones que hará Guaraní Antonio Franco. Así es, se vienen dos modificaciones, se vienen los Barrios, ¿sí? Con la 15 ingresará Thiago Barrios y se saldrá Sí. cuando ingrese Thiago a Dorian, ¿sí? Con la 7. Y saldrá con la 8 Enzo Calen cuando ingrese con la 18 Ian Barrios. Perfecto. Ahí está. Ian y Thiago a la cancha. Afuera entonces Calen y también a Dorian. A Dorian que no había hecho demasiado. Epa, Denis Benítez le tiró una patada a Silvero. El árbitro lo vio, de tarjeta por lo menos. De tarjeta para el hombre de Guaraní. Sí, me parece que no lo va a cobrar porque no le llega a impactar, pero la reacción está. Sí. Justamente nombrando a Benítez, el duelo Benítez y Zarza me parece importantísimo, porque de ellos dos necesitan los dos equipos para que puedan salir. Por el momento es muy peleado, ¿sí? Es muy peleado, mucho roce y poco fútbol, pero me parece que puede llegar a... El que prevalezca ahí va a tener quizás la llave para abrir este encuentro, que por el momento es como vos decís, déjà vu, todas las jugadas son lo mismo. Bueno, el llamado de atención simplemente del árbitro para los dos, para Méndez y para Silvero. Es cierto que lo de Méndez fue una reacción a lo que fue la agresión inicial, digámoslo así, de Silvero, pero de medido, ¿no? Pues Silvero, de Benítez, perdón, porque Silvero apenas lo empujó, no pasó nada y Benítez le tiró una patada. Caído el hombre de Guaraní, el árbitro dice siga nomás, no pasó nada, tiene razón en esta el árbitro, se lo está manejando bastante bien. Franco Rioja a lo mejor es un gusto personal, alguna tarjeta más podría haber sacado, pero lo está llevando bien, es un partido bravo, es un partido difícil. Claramente Rioja el mejor árbitro que puede tener hoy el fútbol de Posada, ¿no? El centro que vino al primer palo, arriba bien de cabeza para ganar Golomba. Zarza la mete otra vez, están todos adelantados y la van a buscar, Cabezazo para sacar, ¿ah, no? Tomás Silvero no. Tomás Silvero se había quedado enganchado Silva y Silvero partió en la espalda de él. Hay tiro de esquina entonces que será para Bartolomé Mitre en definitiva. Habilitado Silvero entonces.
para buscar Mitre por arriba. La apertura del marcador, el centro vino al segundo palo. Richard Rodríguez que cabecea y se pierde afuera. Saque de arco. Está un poquito más cerca Mitre en este segundo tiempo. Y me parece que sí, empezó a encontrar y más por arriba. En esta cabeció solo Richard Rodríguez. Me parece que se apura, no le termina dando de dirección porque saltó, ganó solo en el área. No sé si no le quedó un poco alta y un poco desacomodado, pero es cierto que estaba muy solo el capitán auriazul. Para pegarle Sequeira, no tiene apuro, sabe que Guaraní necesita una pausa de estos minutos porque es un buen momento de Mitre en el juego. Mire con lo poquito que pasó y le decimos es un buen momento. Con lo poquito que pasó ya se acercó la franja. Mazacote que gana, en la mitad de la cancha surge Bogado. El freno para que juegue Villalba, el cambio de frente de Villalba para Barrios, en este caso para Thiago. Anticipaba bien Jolod y el que no pudo controlar es Machado. La pelota se pierde afuera. Lateral para Mitre, lo va a tomar Jolod. La quiere Silvero, también Ulises Silveira. Para él la pelota, pelearla con Silva, lo viene agarrando. Silva a Ulises, saca Machado, gana metros en ataque Mitre. Lateral que va a tomar Jolod, la quiere Zarza ahí cerquita, la reclama Ulises Silveira. Y Jolod la va a jugar al área para Mauro Gómez. El lateral que vino al área precisamente para Gómez, pero aparece antes Silva. Se la queda Tomás Silvero. Media vuelta para sacar la media de Machado. Quería Zarza otra vez a pelearlo todos. Todos a pelearla. Retrocede Thiago Barrios. Saca Machado. Media vuelta para arriba. Quería Golomba. Surge Richard Rodríguez. Ya la sacó Richard. Denny Benítez. Otra vez a pelear. Ese balón Mazacote con falta. La falta la cometía sobre Méndez. Tiro libre para Guaraní en la mitad de la cancha. Partido ahora sí otra vez absolutamente impreciso. En Mitre se viene una modificación. Filippi, vos lo pedías hace unos minutos. Más para la creación quizás. Veremos quién se retira. Alguien que acá en el medio campo pueda aportar suyo, me parece puede ser Zarza el que salga. Sale Zarza con la 10, se retira Kevin e ingresa con la número 15 Matías Filippi. Es pieza por pieza también, ¿no? Pero me imagino Zarza también cansado. Zarza es uno que juega todos los partidos, ¿no? Me imagino que de lo físico también en algún momento puede pasar alguna factura, ¿no? El sumar minutos. Tiro libre para Guaraní, que va a ser Denis Benítez. Ya la jugó Denis para Méndez. Retrocede otra vez con Denis. La pensaron bien, no la construyeron del todo bien. Ganó Jolod. Ya dejó para Silvero. Ahí está Tomás. Atrás para que juegue Mazacote. Mazacote más atrás para Galeano. Lo tiene a su capitán Richard Rodríguez solo. Recibe Richard. Abierto Ramírez por el sector izquierdo. Por el medio Bruno. La tiene Bruno. Tira Enzo. La pausa necesaria de Bruno para luego meter el cambio de frente que no es del todo bueno. Tomás Silvero se esfuerza para evitar la salida de la pelota. Thiago Barrios. Machado. A la mitad de la cancha para que la pelee Bogado. Retrocede Méndez. Quería Benítez, hay un rebote, la recoge Beto Gómez. Corre Ulises Silveira, es buena pelota para Ulises. Va Silveira, quiere meterse al área, giró, la quiere Gómez. Buena marca, mira cómo salió Silva. Dejó un hombre en el camino, gran recuperación y gambeta. Del otro lado aparece Barrios, en este caso Ian Barrios. Dejando para Golomba. Galera de bastón para Silva en la salida. Bien el giro de Ian Barrios, adelantadísimo Golomba. Se apuró Golomba. Y porque no pudo soltar antes la pelota a Barrios, estaba adelantado Golomba. Me parece que Golomba ya había hecho el rulo y lo tuvo que volver a hacer. Y cuando le encontró en la mitad, ya había partido adelantado. Tiró el desmarque justo también Mazacote, que era el último hombre en esa acción. Rodríguez, ahí está el capitán, lo tiene corto a Beto Gómez, abierto Jolod, más abierto y buena pelota me parece para Silvero, sí, buena para Tomás que le pegó un tiro al balón y se la quedó. Ahí va Silvero, falta. ¿No? Pero me pareció clara infracción en contra de Silvero, que no dijo el árbitro. Va a jugar pelota por la derecha y ataca a Guaraní Antonio Franco. Se viene Barrios, aguantó con el cuerpo, va contra Richard Rodríguez, hizo bien la pausa. Miralo a Thiago Barrios del otro lado, el rebote, la tiene Méndez, le puede pegar al arco. ¡Oh! Por arriba del travesaño. Le quedó lejos la pelota del cuerpo y se elevaba cuando la enganchó Méndez. Saque de arco para Mitre. Entró bien Barrios. Thiago en este caso, otra vez exigiendo en la individual. Pero el partido de Benítez, el partido de Denis Benítez lo empezó a plasmar eran cortes, eran recuperaciones en el primer tiempo. En el segundo tiempo empezó a soltar, empezó a jugar más, le empezó a encontrar el gusto al partido. Todo pasa por el pie del 5 de Guaraní.
Ganó bien Mauro Gómez arriba, no se contactó con Ulises Silveira. Pelotazo muy largo, corre solo Ramírez. Ya Galeano le hizo la seña, déjamela que no viene nadie. Se la queda el arquero, sale jugando con Ernesto Mazacote, despliega por la derecha Jolod, la quiere corta el Beto Gómez y del otro lado Richard Rodríguez. Ahí está Richard, más abierto Ramírez que ya se va por la punta. Servido Ramírez, la reclama Enzo Bruno en la cercanía, prefiere por debajo para Ulises Silveira que la levantó para nadie. Se la regaló una gentileza de Ulises Silveira con el arquero Sequeira. Estamos en 28,5 del segundo tiempo, esto sigue 0-0, camino a los penales. No tiene pinta de mucho menos esto, porque por ahora sobre los arcos nada. Muy buena salida del arquero, mirá Sequeira como le dio. Cortó el balón y se la puso en el pie a Méndez. Retrocede Méndez, Machado hacia el medio, un rebote, Jolot que intentaba de cabeza, es buena, derivó en Benítez y está Benítez para el gol, la cruzó el segundo palo para pegarle Barrio. No se animó Benítez, era para pegarle a Benítez y ponerle un moñito a esta buena actuación del volante central. El pase no fue malo, pero nunca le quedó finalmente para pegarle a Barrios. Esta fue buena para la franja. Sabes que cuando Benítez dudó, se le cerró el arco. Sí, y tuvo que terminar abriendo porque venían todos con Golomba y del otro lado Barrios llegaba con menos carrera, sí, y mucho más metros por delante. Pero fue buena, Guaraní empezó a encontrar espacios, Mauro, hace un largo minuto que ya se juega como la franja quiere. Y el que entró bien fue Méndez, que ahí intentó y no pudo, recuperó Bogado. Impone condiciones en este pasaje la franja, el equipo de Manuel Duto. Este entró bien, Ian Barrios la mostró de pie a pie, la soltó al medio para Benítez. Ahí está Denis, hizo la pausa frente a la marca de Gómez. Después la regaló para Ramírez, que ganó de cabeza. Bruno retrocede, hace rebotar la pelota en la marca de Denis Benítez. La pelota se pierde afuera. Hay lateral que será para Mitre, hay lateral que será para el conjunto de Miguel Pico Salinas. La quiere Ulises Silveira por la línea. Es para él la pelota, pero muy larga. Por eso devuelve Villalba. Gómez. De cabeza le ganaba a Méndez, pero se la queda Barrios. Que ya no pasó nada. Ramírez. Ulises Silveira. La marca de Florentín. La quiere por el medio Filippi. Gran marca de Florentín. Le termina quitando la pelota. Después la regala. Richard Rodríguez devuelve. Más para arriba que para adelante. Ulises Silveira que va. Le ganó a Florentín. Pero después no tiene con quién, ¿no? Esa pelota queda absolutamente en el poder de Villalba, que la sacó de larga otra vez para Richard Rodríguez. No, para Mazacote. Gómez revierte juego para nadie. Y otra vez el de azul y amarillo se la da al de rojo y blanco. Y el de rojo y blanco se la da al de azul y amarillo. Y así el partido no funciona. Pero hace un largo rato que Mitre no la tiene. Que no la tiene cómodo. No puede crear nada. Y se le está complicando la mano al conjunto de Pico Salinas. Pelota afuera. No la pudo controlar Villalba en la salida larga, por eso la salida será en el lateral para Enzo Bruno, que ya lo hizo. No pudo Ulises Silveira, le ganó una vez más Florentín. Y después lo golpeó en la cabeza Ulises Silveira. Se vendrá el lateral más atrás, dijo Rioja. El lateral que va a tomar Ramírez otra vez al área. Largo el lateral para buscarlo a Mauro Gómez, que va contra Florentín, que gana una vez más. Retrocede bien con esa pelota Ramírez, la levantó otra vez. Bogado. Devuelve el Beto Gómez, la pelota otra vez a la disputa permanente. La tiene mientras tanto por la derecha, la quiere y no puede Jolot. Había falta en el camino, dijo el árbitro. Será tiro libre para Bartolomé Mitre y hay tarjeta amarilla para Méndez. Amonestado el volante central. Mientras tanto, hay penales en Villa Cabello. Empataron 2-2 la serie, ¿no? Terminó ganando 2-1 el Brete. 2-1 ganó el Brete en cancha. Está tirando en este momento el último penal para Brown. El Brete convirtió los 5. Me parece que pasan a tanda de 1. Veremos. 5-5 entonces ahí confirmando la producción, a tanda de 1-1 hasta que se termine, tiro libre para Mitre. Mientras tanto eso pasa en Villa Cabello, aquí 0-0 y también rumbo a los penales en cancha de Atlético Posadas. El dato era que seguía 2-0 la serie en favor de 1 de Mayo frente a Atlético. La pegada será de Bruno, aquí Mitre va por arriba a la búsqueda de la apertura del marcador, el centro vino, nada. Mazacote evitó la salida de la pelota, por eso corre Silvero por el segundo palo.
La tiene Tomás, levantó el centro el primero, la peinaron. ¡Qué peligro! La termina sacando justito con la media vuelta. Salvando el jugador Ian Barrios. Ganó Golomba sobre Beto Gómez. Perdón, es Bruno que se rehace. Y terminó recuperando la pelota. Otra vez por arriba, Mitre cerca. Le pega Ramírez. Es el camino, ¿no? Un poco del partido. La pelota parada para poder destrabarlo, ¿no? Y la pelota parada a Mitre le viene jugando una buena pasada, sí, porque le despierta. En estos momentos necesitaba Mitre una ocasión así para poder meterse de vuelta en el partido porque se había desconectado luego de los cambios. Thiago Barrios retrocede el juego para que la tenga Machado. Arriesgó en la gambeta y la pierde. El lateral es de Mitre, lo va a tomar Jolot, la quiere Mauro Gómez, para él la pelota. La peinó Mauro para Ulises Silveira, devuelve Silva. Recupera el Beto Gómez, entregó para Bruno. Bruno descarga con Mazacote, abierto. Lo tiene Jolot, mirá el pase que hizo Mazacote, 3 dedos. Soltó por la derecha para Jolot, corre Jolot, levantó el centro al segundo palo. Va Gómez, sale Sequeira, pega el grito y se queda con la pelota. La salida del fondo. Mientras tanto, hay festejo verde y rojo en Villa Cabello, en cancha de La Picada, siendo de local. Brown eliminó al Brete por penales, le ganó 6-5 en los penales. Y está clasificado a la próxima ronda el verde y rojo, que ya le había tocado ronda por penales en el provincial también. No. ¿A Brown? No le había tocado. Había clasificado bien con Atlético Verá. Con Atlético Verá, así es. Todo indica que si se repite el mismo resultado, con Mitre podría llegar a haber penales, porque recordemos que el fin de semana que viene se define esa llave de semifinales de provincial entre Brown y Mitre. Y el que ataca es Méndez. Aquí por ahora también penales, pero falta un montón. Va Méndez, solo contra el mundo Méndez. Tiene que retroceder para encontrar una camiseta amiga. Esa camiseta amiga es la de Machado. Y acá está Benítez. Y la quiere Méndez abierto. Va para Méndez. La marca es de Jolot. Otra vez hacia atrás. Es muy hacia atrás el pase. Por eso retrocede Benítez. Inteligentemente hizo rebotar la pelota en Ulises Silveira. El lateral será para Guaraní Antonio Franco. Usted me pregunta, no veo cómo, insisto, ¿no? 35 ya. No veo cómo esquivar a los penales. Machado para hacerlo. Se viene una modificación en Mitre, ya te digo, porque le llamaron, es uno de los chicos de la inferiores, me parece. Podría ser Peralta, me parece que es Peralta. Bueno, veremos quién se viene. Hay movimiento en el banco de Mitre, corre Silva, mientras tanto Ulises Silveira para peleársela, ganó bien Silva. Y revienta después, muy buen partido del hoy segundo central de Guaraní. Ya había jugado bien Silva, pero en otra función totalmente distinta, ¿no? En el mediocampo, el partido anterior. Bien Silvero, buen giro de Tomás. En esta la imaginó toda, intentó el pelotazo arriba. El que no podía era Mauro Gómez. Terminó cayéndose, por eso la recuperación de Guaraní. Y aquí es Richard Rodríguez, la toma Richard. Entregó para Bruno, la pausa de Bruno, lo tiene a Gómez. De frente el Beto, intentó distribuir juego, la jugó para Gómez. Levanta Mauro, la corrida de Ramírez fue más por la intención y puro corazón, porque era muy largo el pase, no había manera. Saque de arco que será para Guaraní. Y me parece que justamente fue lo último de Cristóbal Ramírez, me parece, porque se va a venir con la número 13, Emanuel Peralta. Ya te digo, levantan el cartelito. Pues no lo veo. Ah, no, es el otro marcador de punta. Sí, Maxi Jolot es quien se retira cuando ingrese el chico de las inferiores con la 13, Emanuel Peralta. Bueno, imagino Jolot cansado también, ¿no? Porque no sé si era el hombre para salir, ¿no? Está haciendo un buen partido. Jugó los 90 minutos contra Brown en la ida de la semifinal del provincial. Por ahí, quizás por ese lado. Bueno, Peralta es central, ¿no? Me imagino Mazacote yendo más a marcar la punta derecha. Ya se acomodaron así. Mazacote de derecha a izquierda, Mazacote, Richard Rodríguez, Peralta y del otro lado Cristóbal Ramírez. Bueno, por eso imagino también el Jolot alguna cuestión física, ¿no? Cansancio o algo. No estaba haciendo un mal partido y además es una pieza que debe mover de esa manera Pico Salinas. Pelea Ulises Silveira, hace lo propio Mauro Gómez. Hay un rebote. La pelota la va a correr Silvero, pero gana bien. Retrocediendo todavía Barrios. Ahí va Silvero, gana Silvero. Buena de Tomás en esta, la quiere Ulises Silveira, prefirió con Mauro Gómez. La tiene Mauro. De frente el juego hacia Ernesto Mazacote, que ya en la nueva función del lateral derecho la lleva. Ganó bien Silva. Le terminó ganando a Silvero. Devuelve Gómez de cabeza. Abriendo por el sector izquierdo aparece Ian Barrios. Retrocede, da una mano en Sobruno. Peralta. Richard Rodríguez. Richard ahora claramente de primer central, ¿no? El cambio, Ernesto Mazacote pasó de 2 a 4 y pasó de 6 a 2. Richard Rodríguez. Falta de Mazacote, tarjeta para él.
Bueno, primer amonestado de Mitre, ¿no? Así es, el primer amonestado que va a tener Mitre en todo el partido. Se suma así a los 3 de Guaraní. Recordemos que Sequeira, Machado y Benítez están amonestados en Guaraní. Bueno, ahora el cuarto y primero en el Auriazul. Está caído Sequeira, mientras tanto. Bueno, Sequeira sentido, el arquero de la franja. Tiempo de refrescarse para todos, ¿eh? Aprovechan los jugadores de Guaraní por lo menos para hidratarse. Tarde calurosa, es cierto, a esta hora ya está un poco más agradable, ¿no? Con el sol que ha bajado bastante y hay algo de viento. Está bastante más agradable a esta altura. En 38,5 estamos. Difícil, Mauro, difícil partido. No, Difícil pensar en un gol, eso. Difícil pensar en un gol, esto está encaminado aparentemente a la definición de los 12 pasos por ahí. Si tenés que destacar de lo individual, ha sido un buen partido del jovencito Denis Benítez por ahí en Guaraní, lo más destacado. Después en Mitre me cuesta encontrar una figura hoy, todos en un ritmo muy irregular. Por ahí alguna jugada bien, la siguiente ya no. Por eso me pregunta de lo más regularcito Beto Gómez, de la mitad de la cancha también, porque después no se han destacado demasiado, la defensa ha estado firme, pero no lo ha exigido demasiado Guaraní, entonces me parece que por ahí hay que ir por el lado de Gómez. Sí, sí, de lo más destacado por ese lado, sí, el Beto Gómez. Del partido seguramente Denis Benítez porque tuvo un buen primer tiempo y mejoró aún más en el segundo tiempo. Me parece que lo potenció a Denis Benítez el ingreso de Méndez, el ingreso de Barrios por ahí a tirar de marques más frescos, donde el jovencito volante central pudo tener más descargas. Bueno, aquí habrá salida para Guaraní. Recordemos, ya clasificado la cantera, ya clasificado Brown, acaba de ganar por penales. Brown es quien espera rival de acá. Así que de pasar el local aquí, tendremos cuatro partidos en 20 días, sí. Brown Mitre en exceso, 4 partidos en 20 días. Si es que pasa a Mitre, ¿no? Porque esto todavía no se define, puede ser Brown Guaraní, que también podría ser un Brown Guaraní en la final del provincial y haber exceso de Brown Guaraní. También es así, recordemos que Brown compartió grupo con Guaraní en este torneo clausura y le ganó 3-2 en cancha de Guaraní. No había falta, se tiró Méndez, el árbitro bien en esta, ha dirigido bien Rioja, insisto, para alguna cosita. Más que nada, a ver, porque uno imagina otra cosa, no porque se equivoque Rioja, sino porque uno no coincide, no quiere decir que él se equivoque, a lo mejor estamos equivocados nosotros, pero en general ha dirigido bien Rioja. No, prolijo. En este momento está amonestando al arquero suplente, a Ferre, sí, el arquero suplente de Guaraní, porque me parece que le dijo algo a la pasada a Mazacote. Tiro libre que será para Richard Rodríguez, para Mitre en definitiva. El cambio con Peralta, uno de los ingresados en este segundo tiempo, el joven marcador central. Buen jugador Peralta, una linda promesa. La realidad porque está jugando, ¿no? Claramente, pero es un jugador bastante interesante que tiene en esa posición Bartolomé Mitre. La pelota que viene para Gómez, de cabeza para Silvero. Ahí va a pelearla Tomás contra la marca de 2. Silva, de gran partido. Otro destacado, Creo que estoy de acuerdo que Denis Benítez de lo mejor de la cancha, pero lo de Silva jugando en ese lugar ha sido realmente muy bueno también. Al principio nos sorprendía por el lugar que ocupaba, ahora nos sorprende por lo bien que lo ha hecho. Silva, Machado, otra vez para Silva. Sacó, en sobre uno retrocede, no pudo con la marca, fue Peralta. Todo pelota, dijo el árbitro, fue con todo Peralta, corre Ulises Silveira a pelear ese balón, le ganó Villalba, otra vez Villalba. Recibiendo la pelota, intentó la gambeta. Lo marcaba Ramírez. Salida de Guaraní del fondo. Por el sector izquierdo la quiere Silva. La levantó justito para que venga Barrios. En este caso, Tobías. Lo anticipó bien Mazacote. Lateral que será para Guaraní, Antonio Franco en ataque. De terminar así, Mauro, hace mucho tiempo que nos suma 3 Mitre en esta cancha. Hace mucho, en serio. En cuanto a la visita, sería un empate más. De los últimos 7 partidos, sí, recordemos, jugó 21 puntos de visitante en lo que va de la temporada, sacó solamente el 33% de los puntos. Le cuesta mucho a Guaraní a la hora de jugar de visitante. Lateral será para la franja precisamente con Barrios, Tobías en este caso.
Se mueve Méndez, se mueve Golomba, se mueve Ian Barrios también. Ahí está, de buen ingreso Ian. Para hacer el aguante frente a Mazacote, escapó muy bien, puede meter el centro. Richard Rodríguez, trabó, perdió. Pelota afuera, manos arriba, lateral, saque de arco que será para Galeano. Se apura Mitre, estamos ya en 43 del segundo tiempo, rumbo a los penales. El clásico, rumbo a los penales, los cuartos de final de la Liga Posadeña de Fútbol, donde ya espera la cantera, donde ya espera Brown. Clasificados los dos para la próxima instancia. Decía hace un ratito Kevin, el rival de acá va con Brown. La cantera esperando por 1 de mayo o Atlético Posadas, partido que también estaba 2-0 en el global. Y al final del primer tiempo, en el dato que teníamos, se mantenía de la misma manera con la clasificación de 1 de mayo. Tendríamos a la cantera y 1 de mayo una especie de sorpresa, ¿no? Los dos en el campeonato. 1 de mayo ya ha cumplido buenas campañas y la cantera, bueno, haciendo su estreno realmente en primera división de una gran manera, ¿no? Metiéndose entre los 4 mejores ya por lo menos. 44 ya del segundo tiempo, arriba Silva, la saca de cabeza, va Mazacote. Se durmieron todos, la metió en el área Mazacote, pero no hay nadie de Mitre. Solo Florentín que revienta. Richard Rodríguez devuelve, corre Bruno. Para dar una... Ay, se le escapó a Bruno, Se le escapó a Bruno, ganó Ian Barrios que quería la falta, cayó y que siga, dijo el árbitro. La tiene Golomba, pisó para aquí, pisó para allá, la hizo bien para Villalba que va, la quiere Méndez por el segundo palo. Villalba llegó con lo que ya no tenía, no con lo que tenía, con lo que ya no tenía. Le pegó como pudo. Por eso la pelota se fue afuera. Estamos cerca de los 45 minutos. Veremos cuánto más quiera jugar Franco Rioja de partido. Ya le pegó y le pegó mal Galeano. Por eso aparece Ian Barrios para quedarse con el balón. La pide Denis Benítez. Recibe Denis. Del otro lado la quiere Barrios. El cambio de Denis Benítez no es bueno, me parece, ¿no? No es bueno. Se pierde afuera. A ver, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? 5. Ahí está. La mano abierta. La palma de la mano izquierda, los dedos totalmente extendidos, eso es 5. Para que se jueguen más minutos de partido, entonces veremos si algo puede rescatar Mitre o si algo puede rescatar Guaraní en lo que queda. Mazacote que intenta, pelea con Bogado, otro de buen partido. Ahí encontramos buenos valores en Guaraní. Falta de Enzo Bruno que lo camiseteó y lo camiseteó otra vez. Tarjeta, sí señor. Quería la camiseta. ¿No tendrá ninguna de Guaraní guardada? Bruno digo porque quería la camiseta. Insistió con la camiseta. Buena camiseta también, ¿no? La de Ian Barrios. Tiro libre que será para Guaraní en la mitad de la cancha. Rumbo a los penales. A esta altura me parece que empiezan a firmarlo los dos. Pero... De hecho, Velázquez le dice a Machado, abrí la cancha de este lado. También le dijo a Ian Barrios y no nos vamos más al ataque. Nos quedamos ahí. Pero esto es fútbol. No cierre la ventana hasta lo último. Lateral que será para Guaraní. Lo va a hacer Machado, le quiere Barrios, se desmarcó Ian, pero aparece el Beto Gómez. La revienta el Beto, la pelota afuera. Señor, lateral para Guaraní. 46 minutos. El lateral será para la franja, lo va a tomar Machado. Ya lo hizo para Barrios, peinaba... Todavía, ¿no? Todavía Barrios. El lateral afuera. La reclama y la tiene Ernesto Mazacote. Más atrás. Ya lo hizo Mazacote para Ulises Silveira. Aguanta Ulises, gira y pierde. Gana Méndez. Parecía falta de Ulises, sí señor. Infracción. Habrá tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Que bueno, recién lo decías, Kevin. La idea era no pasar más al ataque, pero ¿qué decirle ahora? No, quiso ir Florentín, y me parece que le pegaron el grito. Le dije, ¿dónde va Florentín? Quédese por acá. No. Está la orden de Velázquez, no nos vamos mal, le dijo a Machado y a Barrios. Imagínate si le va a dejar ir a un central. Fíjate que ahora Seba Silva trata de acomodar la defensa, nos quedamos así, listo. Silva. Metió tres jugadores en el área, pero Silva me parece que más para el rebote. No creo que vaya al área de lleno. Difícil. Vamos a verlo, porque va con ganas Silva, El centro será de Benítez, venía a jugar, le dijo Benítez. Jugaron corta, va Méndez. Con el amago, intenta escapar por afuera. Sigue Méndez, la va a perder con Silvero. La pelota está afuera, sí señora, el lateral que será para Guaraní. Se queda la franja en la cercanía del arco rival para
¿Aguantarla o para animarse? Benítez para el lateral, la quiere Ian Barrios. La reclama Méndez, también está cerca Tobías Barrios, prefiere hacia atrás para Silva. Otra vez Méndez. Lo tiene Ian, la pisa Méndez, la muestra, la marca de Mazacote que está amonestado. Se la quita Mazacote, la pelota estaba afuera, sí señor. Sí, estaba afuera. Lateral de Guaraní, ¿dónde va Silveira? Lateral de Guaraní, se quedó ahí el juego. Se estancó en ese sector de la cancha como lo pretendía el equipo hoy dirigido por Velázquez, que es de Manuel Duto. Ya el lateral se hizo, devuelve Silvero. Otra vez de Guaraní. Otra vez de Méndez. Ya lo hicieron. Barrios, Ian en este caso quería Méndez. Otra vez de Guaraní. Creo que es el quinto seguido, ¿no? La pide Golomba. La reclama Ian Barrios. Va para Golomba. Quedó corto Silvero. Ahí está Ian. Barrios. Comes mano. ¡Apa! Fue mano de Comes, ¿eh? Fue mano de Comes. No la quiso cobrar el árbitro. Dijo, no me voy a meter en un problema dándole un tiro libre a Guaraní en la puerta de área de Mitre cuando está por terminar el partido. Ahí le hace señas que le pegó en el pecho Rioja a Benítez, que le reclama. No lo quiso cobrar, Rioja estaba al lado, ¿eh? Fue clara mano del Beto Gómez. Salida de Sequeira desde el fondo. ¿Para qué me voy a complicar? Digo Rioja. Le pegó Sequeira a Peralta. Arriba Peralta, le ganó bien a Barrios. Se la lleva Peralta y pasó Peralta. Le gustó Peralta, trabó y pasó Peralta. Y a la carga Mitre, corre Silvero. Buena marca en el fondo. Gómez. El enganche del Beto, dejando un paro de hombres en el camino. Ya va Ramírez por afuera, la tiene Richard Rodríguez. No sé qué decirle respecto de esto. Saque de arco para vamos a penales. Eso es lo único que podemos decir. Con esto que hizo Richard, vamos a penales. Porque la verdad, no se entendió. Hay tiro desde el arco para Guaraní. Antonio Franco, se termina la historia. No hay más tiempo. Hace sonar su silbato el árbitro Franco Rioja. Se terminó el partido. En los 180 minutos de juego no se han sacado ventaja. Final de la serie hasta aquí. Penales. En definitiva, Kevin, era el camino inexorable del partido. Era el camino que indicaba. Ahora lo discuten Silvero y Miguel Méndez, sí. Me parece que pasa más por un fanatismo innecesario ahora en la discusión. Pero así fue la llave. De esa misma forma, esa es la imagen de la llave completa. No hubo ni uno con un poderío más ofensivo, quizás. Sí se destacaron en algunos momentos algunas individualidades, pero te estoy hablando de los 180 minutos. Nada hoy, nada muy lejano. No hubo quien marque la diferencia necesaria para poder llevarse esta llave. Lo de los técnicos, todo muy estructurado, vos lo decías en varias ocasiones de la transmisión. Se jugó como un clásico, nadie quería regalar nada, mucha pierna fuerte. Bueno, acá estamos en los penales. Guaraní sí tiene quizás un antecedente más cercano, que fue contra Libertad. Fue contra Libertad en este provincial pasado, la última llave, mejor dicho, los cuartos de final. En esa ocasión patearon, de los que están en cancha, patearon Silva, pateó Méndez, había pateado Calem, que ya salió, y pateó Ian Barrios, sí. Si me tengo que ir hasta febrero de este año, cuando Mitre tuvo la última definición por penales, fue contra Victoria de Curuzuco allá en esta cancha por semifinales del regional amateur, ¿sí? En esa ocasión habían pateado el Beto Gómez, pateó Silvera, pateó Manu Roa, pateó Garay y pateó Almirón. ¿Cuántos de esos jugadores no están? ¿Cuántas caras nuevas? Es todo muy nuevo esta instancia para Mitre, está muy acostumbrado a ganar. Tendremos que ver de qué se disfraza. A mí me preguntas, el gran ganador de haber conseguido los penales fue Guaraní. En el 1-1 era el favorito Mitre. Guaraní impuso sus condiciones hasta donde pudo. De aquí va a salir un ganador que quizás muchas veces innecesariamente lo consiguen cuando se trata desde el punto penal. Pero acá no podemos decir que hubo mérito de nadie, ¿no? Acá, quien se vaya ganador hoy a casa, va a estar bien. Ha sido una serie muy pareja, no le ha sobrado a ninguno de los dos como para hacer mérito de clasificación, claramente, lo decía Kevin, y fue así a lo largo de los 180 minutos. Bueno, y ahora es elegir, ¿no? El momento de
determinar quién ejecuta los penales. Si pensamos en los arqueros, a lo Diego Martínez, ¿quién se come a quién sería aquí, no? Pero bueno, veremos. Galeano de un lado y del otro lado Sequeira. Sequeira agarró uno en la llave contra Libertad. Galeano hace rato, como decía, no le ha tocado. No le ha tocado la serie por penales. Bueno. Ahí está la gente de Guaraní en la mitad de la cancha, los árbitros esperando por los capitanes para ver dónde se ejecuta. Yo creo que debería ejecutarse a nuestra izquierda, ¿no? Donde no hay, como es habitual, donde no hay hincha, porque del otro lado está la gente de Guaraní. Sí, me parece que no va a haber discusión con eso, ni siquiera chances al sorteo, me parece, del arco. Sí, sorteo simplemente de quién ejecuta, ¿no? Bueno, a la espera estamos de los penales, a ver quiénes. Imaginando, decía Richard Rodríguez, Ulises Silveira, imagino Mauro Gómez, Enzo Bruno, Tomás Silvero, los que pueden ir del lado de Mitre, digo, imaginarlo nada más. Del otro lado Golomba, Pienso, Florentín, Méndez, Barrios, Ian Barrios que entró muy bien, que puede ejecutar, me imagino Silva, que puede ser también otro ejecutante, no sé, estoy pensando. Me parece que pueden salir más fácil los nombres del lado de Mitre en eso, en la imaginación, que lo de Guaraní. Pero es eso, es un juego que hacemos porque lógicamente lo veremos ahora. Sí, lo veremos ahora, no existe más la lista tampoco, Mauro. No hay lista de pateadores de penales, vamos viendo quién pateó. Te recuerdo, de los contra Libertad, los que están en cancha que patearon son Méndez, Silva y Ian Barrios. Bueno, esos tres seguramente, entonces. Sí. Eran tres de los que yo imaginaba podían ser, vos ya lo habías mencionado. Bueno, pienso Golomba, ¿no? Capitán, delantero, alguien que puede ejecutar también. En los 90 minutos el encargado de patear los penales es Golomba. Bueno, ahí está, Golomba seguramente también. Bueno, este es un juego, es una imaginación, es algo que tomamos, ahí está el sorteo. Richard Rodríguez y Golomba para ver quién ejecuta primero, imaginamos, no va a haber discusión a dónde, ¿no? Lógicamente se va a ejecutar donde no hay hinchas atrás. Es la zona del terreno del campo del estadio donde no hay tribuna. Ahí está Galeano, ahí está Sequeira, rumbo al área. Ese lugar tan ingrato para los arqueros en este momento, ¿no? Que en algún minuto más para cualquiera de los dos se puede transformar en el lugar más feliz, pero ingrato al principio, ¿no? Ese lugar donde tiene que estar solo los dos, a diferencia de sus compañeros todos abrazados en la mitad de la cancha. El sorteo lo ganó Golomba, pero mandó a patear a Mitre primero. Es una decisión bastante rara o inusual, ¿sí? Bueno, Ulises Silveira, entonces el primer encargado del penal, va Ulises para pegarle al primero. Sequeira al arco. Ulises Silveira el encargado entonces de abrir la cuenta para los penales. El primero entonces Ulises Silveira. Pie a mano con el arquero Sequeira. Silveira que viene de meter un penal contra Brown el fin de semana. En los 90 minutos, ¿no? En el provincial, la orden del árbitro recta la carrera de Ulises. Un par de pasos casi saliendo del área. El árbitro está pidiendo que salga gente que está y no corresponde, ¿no? Chequeando que esté todo en condiciones, y los fotógrafos. Los colegas del reportero gráfico tienen que salir adentro de la cancha como corresponde. Bueno, el primero en ejecutar será Ulises Silveira. Acomodar otra vez la pelota, Ulises, sí señor. Ahí está, nos va a tomar otra vez la carrera. 1, 2, 3, 4... 5, 6, casi saliendo del área, Ulises Silveira, ahora sí, se perfila para darle a la pelota, va Silveira, ¡gol! De Mitre, Ulises Silveira pone el 1-0, arriba del auriazul. Apresurada decisión, sí, del arquero, bien Silveira esperando, tomándose su tiempo y abriendo el pie, muy cómodo el dueño y el encargado de los penales del Mitre, va Méndez para Guaraní. Muy bien ejecutado el penal por Ulises Silveira. A ver, Méndez ahora. Miguel, que entró bien en el segundo tiempo, había cumplido una buena tarea en el primer partido. Lo gana Guaraní 1-0, Mitre, perdón, 1-0. La única forma de ver un penal en esta serie era esto, ¿no? Que un gol, perdón, era que haya un penal, y en una serie más aún. Para darle Méndez a la pelota. Se perfila también. Ahí está Méndez contra Galeano, el remate. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Méndez, bien ejecutado también, cruzó el remate, fuerte abajo.
Adivinó Galeano, pero no estuvo cerca. Dicen que si toca la parte del costado de la red es un golazo en el penal. En los penales que tienen golazo, bien pateado por Méndez. La puso ahí. Adivinó el arquero, pero inatajable. Muy bien pateado por Méndez. Bueno, 1-1 la historia en definitiva. Tiempo de Richard Rodríguez, 1-1 en la ejecución, será el segundo de Mitre. Va el capitán Richard Rodríguez para pegarle. ¡Gol de Mitre! Richard Rodríguez muy parecido al de recién, al de Méndez. Muy parecido. Bien por Sequeira que adivinó, pero bueno, fuerte, rasante, no se ataja. Sí, fuerte abajo, cómo se patean los penales quizás. Ahora sí adivinó el arquero, pero muy bien pateado por Richard Rodríguez, que en la pasada le dice algo a Barrios, que es el próximo tirador de Guaraní. Hubo un chiste, una risa o algo de eso, una especie de picardía del capitán de Mitre. Bueno, veremos si ayudó para desconcentrarlo un poco, ¿no? A otro que ya había ejecutado, como dijo Kevin, hace un ratito lo describía, ya había pateado también en el provincial. Ian Barrios para pegarle entonces, Galeano en el arco, la orden del árbitro. ¡Gol de Guaraní, Antonio Franco! Adivinó Galeano otra vez, está bien Galeano con adivinar los palos. Adivinó los dos, no pudo sacar ninguno, pateó muy bien Barrios también. Sí, los dos muy bien pateados los penales hasta ahora. Bien Galeano, adivinando como decís, ratificando Barrios su ingreso. Es uno de los que vinieron del banco, quizás el que mejor ingresó, ahora aportando con su penal también. Ernesto Mazacote ahora, el encargado, adentro del área, encerrado con Sequeira en el pie a mano. Es el tercer penal de Mitre, por ahora igualado 2-2 en una serie en la que no hubo goles en 180 minutos. Rioja hablando con alguno de los jugadores que están a la mitad de la cancha, corrigiendo algo allí. Hay un fotógrafo que parece en el lugar donde no debería. Sixto Fariña, a salir de la cancha Sixto, el colega, infaltable. Para darle Ernesto Mazacote a la pelota, va el disparo, Mazacote para pegarle, Mazacote, ¡gol de Bartolomé Mitre! Mazacote, fue bien Sequeira otra vez. Se tomó su tiempo Mazacote para pegarle a la pelota. Se tomó su tiempo Mazacote, pero no se le movió Sequeira. Casi se le terminan las opciones al defensor central porque Sequeira estuvo parado, lo esperó hasta lo último. Salió fuerte el remate de Mazacote, pero otra vez bien Sequeira. Bien los arqueros hasta ahora, no agarraron ni uno, pero todos bien leídos. Sí, el tema que también ambos arqueros esperan, no se juegan antes. Entonces, lo que decía alguien, el penal, si el arquero no se juega antes, si lo pateas mal te ataja, si no es gol. Y hasta ahora lo han ejecutado bien. Esperás que patee, y si cuando patea vas hacia dónde va la pelota, pero está bien ejecutado, no va a llegar el arquero, no le da el tiempo. Por ahora bien ejecutados, los arqueros tomaron buenas decisiones, pero sigue todavía muy efectivo. 3-2 gana Mitre, a la ejecución vendrá Méndez. Denis, de lo mejor que hemos visto, Denis Benítez, para pegarle a esa pelota Benítez. ¡Gol de Guaraní, Antonio Franco! Empata Denis, también lo cruzó. Sí. 3-3, qué frialdad la del jovencito. Mucha frialdad, abriendo el pie, colocándola allá. Galeano en algún momento quizás llegó a pensar que lo podía agarrar, pero está bien pateado el penal. No muy fuerte, pero bien colocado. De esos penales que da gusto ver y relatar seguramente, Mauro. La figura del partido ya cumplió en los 90 minutos y en los penales también. Galeano también está bien, insisto, me parece que lo que ha determinado Galeano es esperar que ejecuten y ahí tirarse. Eso va bien sobre el palo, pero bien ejecutado como el de Benítez, es difícil agarrarlo. Para pegarle Bruno a la pelota, va por el cuarto Mitre. 3-3 la cosa en esta definición de penales. Va Enzo Bruno. ¡Gol de Bartolomé Mitre! Con algo de suspenso. No sé si no llegó a tocarla, a raspar esa pelota el arquero Sequeira. Bruno fue por el disparo al medio del arco. Sí, lo tocó. La llegó a tocar Sequeira, de hecho la llegó a mover. Iba con una buena potencia el penal de Bruno, por eso es que no alcanzó a sacarla de lleno Sequeira. Pero viene el arquero en esta ocasión. No sé si tan bien pateado el de Bruno, pero cuenta. Entró, eso es lo importante, dirán los hinchas de Mitre. 4-3 arriba, el auriazul para la franja. Irá Villalba, el lateral derecho. De buena serie también Villalba, de buen partido a lo largo de los 180. Para pegarle Villalba. ¡Gol de Guaraní, Antonio Franco! También lo cruza Villalba. En esta no adivinó Galeano.
el primer penal del arquero de Mitre no encontró nada. Buena ejecución de Villalba, 4 iguales, definición ahora para Mauro Gómez. Bien pateado el penal de René Villalba, como lo decías, de buen partido, sí, buena llave en sí. Va Mauro Gómez que está obligado, empiezan a obligar. Es cierto, es el último de Guaraní, el último de Mitre, perdón. En realidad no está obligado porque por ahí si no lo convierte puede errarlo también Guaraní, pero bueno. Va Gómez para pegarle a esa pelota Mauro Gómez. ¡Gol! De Bartolomé Mitre. Toda la experiencia tiró sobre la mesa Gómez. Toda la jerarquía. Esperó que se mueva el arquero. La abrió el pie. La acomodó en el otro palo. Un lindo gol, otro lindo golazo de penal. Hablamos de obligación, los obligó a moverse Mauro con ese pisotón fuerte antes de llegar a la pelota. Ya Sequeira se había jugado un palo, la corrió hacia la otra. Mauro Gómez muy bien pateado. De los mejores penales que vimos en la tarde. Va Golomba, que ahora sí. Es el que está obligado, Golomba. Se mueve Galeano en el arco. El capitán de Guaraní, Antonio Franco, tiene en su pie derecho la continuidad o no de la serie. En sus manos tiene lo mismo Galeano. La orden del árbitro Franco Rioja. Ahí va Golomba. Va Golomba para pegarle. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. 5-5 y ahora sí, hablaba de obligación de todos, de convertir para poder extender esto. Golomba también engañó a Galeano. Golomba bien, abriendo el pie, jugándose por ahí Galeano ya de esos penales que se estudian quizás, porque son los que más trascienden o tienen más penales pateados en su historial. Bueno, Golomba quizás es uno de ellos, lo habrá estudiado Galeano. Pero no lo encontró, Muy bien pateado por el centro delantero. Va el Beto Gómez para arrancar la tanda de 1. Si esto ha sido tan parejo en 180 minutos, ¿por qué no en los penales, no es cierto, Mauro? Sin lugar a dudas, Gómez para pegarle a la pelota el Beto. Sequeira le baila en el arco, el Beto Gómez va para el disparo. ¡Oh! ¡Gol de Bartolomé Mitre! Lo cruzó fuerte y a otra cosa. El Beto Gómez, Sequeira fue para el otro lado. 6-5 arriba la Auriazul. Todo en peine fuerte y seguro el penal de Gómez, como ha jugado también toda la llave Gómez, sí. Uno de los jugadores quizás más seguros de los 180 minutos. No intentó desperdiciar ni mucho menos, no quiso milonga. Llenó el empeine, pasó hacia el otro lado Sequeira, arriba Mitre. Va Machado ahora, tiempo del otro lateral de Guaraní para pegarle. El lateral izquierdo. Machado que lógicamente tiene una dificultad en la pierna, ¿no? Después del primer tiempo ese vendaje. Bueno, la orden del árbitro. Franco Rioja va Machado, se agazapa Galeano. Tiene la clasificación en sus manos o extender la serie. Machado va al disparo. ¡Gol de Guaraní, Antonio Franco! Machado para poner el sexto de su equipo. 6-6 ahora la historia. Viene Silvero para pegarle. Otro de los que ingresó en la segunda parte. Bueno, le pegó muy bien también Machado, nada que decir. Le pegó bien, aparte sumando el factor ese que decías de la dificultad, no se le notó. Muy bien pateado el penal. Va Silvero, que yo lo tenía Silvero entre la tanda de 5. Quizás te sorprende el séptimo, ¿no? Bueno, séptimo penal para Mitre. Acomoda Tomás Silvero en el arco Sequeira, que empieza otra vez el bailoteo. A moverse, a repiquetear. A ver, no, en esta está un poco más fijo el arquero. Va Silvero para darle. Silvero. ¡Oh! Con suspenso. ¡Gol! ¡Gol de Mitre! Con suspenso. El penal inatajable si los hay, pero el más riesgoso de todo, ¿no? Arriba, al ángulo. Travesaño de adentro. Fue bien Sequeira, pero no tenía chances. No, ni una chance le dio Silvero. La arrinconó bien arriba y fuerte el penal, ¿eh? Como en la escuelita te dirían que no. Pero cuando entra se convierten en golazos. Bien Silvero, muy bien pateado. También quizás parecido a lo de Barrios en Guaraní, argumentando su buen ingreso en el partido con un penal bien disparado. Florentín para pegarle el pie a mano con Galeano. La historia que se extiende 7-7. 7-6, perdón, tiene que hacerlo Florentín. Va al disparo del primer central de Guaraní. Florentín. Tapó Galeano y se terminó la historia, tapó Galeano y se terminó la historia. Ha clasificado Bartolomé Mitre
tapó Galeano el penal, el disparo de Florentín sobre el palo izquierdo, eligió ese lugar, el arquero lo adivinó, penal a media altura, con no mucha fuerza, es el más atajable según dicen. Así le pegó Florentín, así fue Galeano, para quedarse con el disparo y la clasificación definitiva. La serie, así como venía, tenía que definirse en los penales. Tapó Galeano, entonces aprovechó el disparo de Florentín, media altura, sin demasiada fuerza. Se quedó con el balón Mitre a semifinales. Mitre a semifinales, por ahí ratificando lo bien que había estado en la tanda de penales Galeano, ¿sí? Javier Galeano, que se reivindica en el arco de Mitre, ¿sí? De alguna manera, perdón, Manuel Galeano, que se reivindica, quizás de alguna manera, porque recuerdo aquel penal que seguramente le habrá traído a maltraer durante toda esta tanda, el penal contra Defensores de Belgrano en la final del Regional Amateur. Me parece que hoy todos bien pateados los penales, pero bien leídos por él. Así que ahí está su premio en el octavo penal, ¿sí? Perdón, en el séptimo penal, ¿sí? En una llave muy, pero muy áspera, muy raspada, digno de un clásico. Así que me parece, el que se iba a la casa hoy con la victoria se la llevaba bien, dijimos. Tuvimos que ir hasta el penal número 14, imagínense si ha sido parda esta llave. Así que Mitre se mete entre los cuatro, otra vez Mitre, a tratar de defender todo lo que lo amerita, ¿sí? Porque no hay titular en Misiones que no salga con un Mitre peleando un campeonato. Y nada que lamentarse del otro lado de la gente de Guaraní, un partido, una serie más que buena de Guaraní. Insistimos en esto, los dos, clasifique cualquiera de los dos. No es sorpresa, una cuestión histórica, los dos son grandes clubes, de grandes equipos, pero el tema es que en el plantel hoy, punto a punto, mano a mano, lógicamente tiene más Mitre, no estamos descubriendo nada. Entonces es muy bueno lo que ha hecho Guaraní, me parece que sacan muy buenas conclusiones de acá Duto para con los chicos que están poniéndose la camiseta de Guaraní hoy y pensando fundamentalmente en el futuro que puedan tener. Del otro lado una ratificación, lo de Mitre, lógicamente lo tuvo que trabajar, nada es fácil, y más aún cuando hablamos de un clásico. Festeja Mitre al Galavía, lógicamente un festejo bien merecido, y ahora ya pensar en el fin de semana para los dos. Mitre con la alegría de esto será un envión para enfrentar a Brown por el provincial, Brown también clasificado a semifinales de la liga, y veremos cómo se repone Guaraní pensando en lo que viene. Lo nombrabas a Duto. Duto ingresó automáticamente cuando se pateó el último penal. Duto ingresó al campo de juego a darle una palabra de aliento a sus jugadores, porque sí, es cierto, Guaraní todavía tiene que pelear, sí, está vivo en las semifinales del provincial y seguramente lo irá a buscar de lleno en la próxima definición. Hablando de Mitre, es cierto lo que decís. Quizás le cuesta un poco más que el año pasado o que un pasaje en el comienzo de este año, pero siempre está, siempre da que hablar. Por ahí de la forma, no de las formas lindas que nos ha acostumbrado durante el último año.